Nunca imaginé que escribiría estas palabras, pero hoy mi único hijo me llamó para amenazarme con golpearme si no le daba el PIN de mi tarjeta bancaria. Sí lo leyeron bien. El niño que amamanté, que crié sola durante 29 años mientras trabajaba doble turno en una fábrica textil, me dijo que tenía 1 hora para decidir si le entregaba mi dinero o aprendería lo que realmente significa ser madre. Mi nombre es Marisol Vega. Tengo 71 años y llevo 45 años viviendo en Quito, Ecuador, en el humilde barrio de La Floresta. Soy estadounidense de nacimiento, pero esta tierra se convirtió en mi hogar cuando me casé con Roberto hace casi medio siglo. Y esta mañana, un viernes de noviembre del 2025, mi mundo se derrumbó por completo. Pero antes de contarles sobre esa llamada telefónica que me heló la sangre, necesitan entender cómo llegamos a este punto. Porque las familias no se rompen en un día. Se van agrietando poco a poco, año tras año, hasta que un momento llega. Llegué a Ecuador en 1980, una joven estadounidense de 26 años enamorada perdidamente de Roberto Vega, un ingeniero ecuatoriano que conocí en Miami durante sus estudios de posgrado. Era guapo, inteligente, ambicioso. Me prometió una vida de aventuras en Sudamérica, una casa llena de niños, un futuro brillante juntos. Los primeros años fueron mágicos. Nos casamos en una pequeña ceremonia en Quito con vista a los volcanes. Compramos una modesta casa en La Floresta con el dinero que mis padres nos dieron como regalo de bodas, $15,000, una fortuna en aquellos tiempos. Roberto trabajaba en una firma de construcción. Yo daba clases de inglés a ejecutivos. En 1990 nació David, mi pequeño milagro. Después de 3 abortos espontáneos, finalmente pude sostener a mi bebé en brazos. Lloré durante horas el día que nació, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que dolía. Roberto estaba radiante. Nuestro hijo, decía una y otra vez besándole la frente. Nuestro David. Los primeros 6 años de la vida de David fueron perfectos. Éramos una familia feliz. Roberto trabajaba mucho, sí, pero siempre llegaba a casa para la cena. Los fines de semana íbamos al Parque La Carolina. Le enseñamos a David a andar en bicicleta en el Parque Metropolitano. Celebrábamos cada cumpleaños con pastel de chocolate casero y globos de colores. Y entonces todo cambió. Era el 14 de marzo de 1996. David tenía 6 años y 2 meses. Yo tenía 42 años. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera ocurrido esta mañana. Desperté y Roberto ya no estaba en la cama. No era inusual. A veces salía temprano al trabajo. Pero cuando bajé a la cocina vi el sobre blanco sobre la mesa del comedor. Mi nombre escrito con su letra inclinada, Marisol. Dentro una carta de una sola página. No voy a mentir, todavía recuerdo cada palabra. Marisol, perdóname. No puedo seguir con esto. La responsabilidad de ser esposo y padre es más de lo que puedo soportar. Necesito irme. No me busques. Cuida bien de David. Lo siento. Roberto. Eso fue todo. 32 palabras que destruyeron nuestra familia. No lloré inmediatamente. Primero vino la incredulidad. Releí la carta 10, 20, 30 veces. Seguramente era una broma. Seguramente llegaría por la tarde riendo diciendo que solo necesitaba asustarme un poco. Pero no llegó esa tarde, ni esa noche, ni nunca más. Llamé a su oficina. El señor Vega renunció ayer, me dijeron. Llamé a su hermano en Guayaquil. No sé nada, Marisol. Lo siento. Llamé a la policía. Señora, un hombre tiene derecho a irse. No es un crimen. Durante 2 semanas viví en una niebla. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que su papá se fue y no va a volver? David me preguntaba todos los días, ¿cuándo viene papi? Y yo no sabía qué responder. Finalmente una noche me senté con David en su cama y le dije la verdad. Bueno, una versión de la verdad que un niño pequeño pudiera entender. Papi tuvo que irse muy lejos por el trabajo, mi amor, y no puede volver por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, mami? No lo sé, cariño. Tal vez mucho tiempo. David lloró esa noche, y yo lloré con él. Pero después de esa noche tomé una decisión: no iba a permitir que la ausencia de Roberto destruyera a mi hijo. Iba a ser madre y padre. Iba a darle a David todo lo que necesitara. Iba a ser suficiente para los dos. Las primeras semanas después de que Roberto se fuera fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que enfrentar la realidad brutal de mi situación. Era una mujer de 42 años estadounidense en Ecuador con un niño pequeño que mantener. No tenía título universitario completo. Mi español era bueno, pero no perfecto.
Las clases de inglés que daba pagaban bien, pero no lo suficiente para cubrir la hipoteca, la comida, los servicios, la escuela de David, todo. Entonces hice lo que tenía que hacer. Conseguí un segundo trabajo. Durante el día trabajaba en la fábrica textil Tejidos Andinos como supervisora de calidad. El trabajo era agotador, 8 horas de pie revisando costuras, verificando telas, manejando quejas. Pero pagaba $850 al mes, un salario decente en aquellos tiempos. Por las tardes de 6 p.m. a 9 p.m. daba clases de inglés en un instituto privado, otras $400 al mes. Los fines de semana hacía costuras a domicilio. Arreglaba vestidos de novia, confeccionaba cortinas, bordaba manteles, lo que fuera necesario. Otros $200 al mes. Total $1,450 al mes. La hipoteca era $600. Comida y servicios $500. Escuela de David $200. Quedaban $150 para emergencias, ropa, medicina, todo lo demás. Vivíamos justos, muy justos, pero vivíamos. David nunca pasó hambre. Siempre tuvo zapatos nuevos cuando los necesitaba. Nunca faltó a la escuela porque no pudiera pagar la mensualidad. Le compré una bicicleta para su 7º cumpleaños, ahorrando $5 a la semana durante 6 meses. ¿Cuál fue el costo para mí? Nunca tuve vacaciones. Nunca compré ropa nueva para mí misma. Usaba los mismos 3 vestidos lavándolos y remendándolos hasta que se deshacían. Comía las sobras de David. Me cortaba el pelo yo misma frente al espejo del baño. Caminaba a todos lados para ahorrar en transporte. Pero nunca jamás dejé que David sintiera que era una carga. Cada noche, sin importar lo cansada que estuviera, me sentaba con él a hacer la tarea. Le leía cuentos antes de dormir. Los domingos hacíamos panqueques para desayunar y jugábamos en el parque. Mami me decía abrazándome cada noche: cuando sea grande voy a trabajar mucho y te voy a comprar una casa grande y nunca más tendrás que trabajar. Esas palabras me daban fuerzas para continuar. Mi hijo me amaba. Mi hijo apreciaba mi sacrificio. Algún día todo este esfuerzo valdría la pena. David creció siendo un buen chico. No perfecto, pero bueno. Sacaba notas decentes. Tenía amigos. Nunca se metió en problemas serios. A los 18 años consiguió un trabajo en la misma fábrica textil donde yo trabajaba en el departamento de mantenimiento. Yo estaba tan orgullosa. Mi hijo trabajador responsable construyéndose un futuro. A los 22 años, cuando yo tenía 58, finalmente pude jubilarme de la fábrica. 35 años de servicio. Mi pensión era pequeña, solo $680 al mes. Pero después de tantos años de trabajo doble, poder descansar parecía un lujo imposible. David para entonces ganaba bien, unos $1,200 al mes. Vivía todavía conmigo, pagaba $300 de renta, aunque yo guardaba ese dinero secretamente para él, planeando dárselo cuando se casara. Éramos un buen equipo. Entonces, hace 3 años, conoció a Jessica. Jessica Morales era una chica dulce. Manicurista, 28 años, de una familia humilde de Conocoto. Cuando David me la presentó, vi inmediatamente que estaba enamorado. La forma en que la miraba me recordó cómo Roberto me miraba a mí tantos años atrás. Les di mi bendición. ¿Qué más podía hacer David? Tenía 32 años, era adulto, podía tomar sus propias decisiones. Se casaron en una ceremonia pequeña en 2022. Yo pagué el banquete $3,500 que había ahorrado centavo a centavo durante años. No me importó gastar ese dinero. Era la boda de mi hijo. Quería que fuera perfecta. Se mudaron a un apartamento pequeño a 15 minutos caminando de mi casa. $450 al mes de renta. David seguía ganando $1,200. Jessica ganaba unos $600 con sus clientas de manicura a domicilio. Juntos $1,800 al mes. Podían manejarlo. Yo los visitaba seguido. Siempre llevaba comida, un pollo asado, una sopa, frutas del mercado. Jessica me agradecía efusivamente. Doña Marisol, es usted tan generosa. David me abrazaba. Gracias, mami. No sé qué haríamos sin ti. La vida era buena. No perfecta, pero buena. Tenía a mi hijo cerca. Tenía una nuera que parecía quererme. Estaba jubilada, descansando después de décadas de trabajo duro. Y entonces, hace 6 meses, todo comenzó a desmoronarse. En mayo del 2025, la fábrica textil donde trabajaba David cerró. Crisis económica, dijeron. Competencia china, explicaron. 200 empleados a la calle de un día para otro. David llegó a mi casa ese día destrozado.
Lloró en mi sala como no lo había visto llorar desde que era niño. ¿Qué voy a hacer, mami? Tengo esposa. Tengo cuentas que pagar. ¿Cómo voy a mantener mi hogar? Le di todo el dinero que tenía ahorrado en ese momento, $850. Toma, hijo, para que pagues la renta este mes mientras buscas trabajo. Gracias, mami. Te lo devuelvo en 2 semanas, te lo prometo. Pero 2 semanas se convirtieron en un mes. Un mes se convirtió en 2. David buscaba trabajo, sí, pero en Quito no había oportunidades. Cada día llegaba más frustrado, más irritable. Jessica consiguió más clientas trabajando 12 horas al día para compensar. Pero su salario solo no era suficiente. Empezaron a atrasarse en la renta. Yo ayudaba como podía. Les llevaba comida. Les daba 50 pesos aquí, $100 allá. Mi pensión de 600 al mes no me permitía más. Pero lo intentaba. Y con cada mes que pasaba veía a David cambiar. El David dulce, cariñoso, agradecido que conocí toda mi vida estaba desapareciendo. En su lugar emergía un hombre amargado, resentido, explosivo. Jessica empezó a venir a mi casa a escondidas, siempre con los ojos rojos de llorar. Doña Marisol, estoy preocupada por David. Está diferente. Diferente como hija. Grita mucho, por cualquier cosa. Si la comida no está como le gusta, si sugiero que busque trabajo en otra ciudad, si le digo que necesitamos pedir ayuda a mi familia. Mi corazón se apretó. ¿Te ha puesto la mano encima? No, nunca me ha pegado. Pero tira cosas. La semana pasada tiró un plato contra la pared porque le servía arroz recalentado, y ayer pateó una silla tan fuerte que se rompió. Eso no está bien, Jessica. Eso es violencia. Lo sé, pero doña Marisol está desesperado. Yo entiendo su frustración. Es un hombre. Siente que debe ser el proveedor. Y no puede. Eso lo está matando por dentro. Hablé con David. Intenté hablar con él. Le ofrecí que se mudara conmigo temporalmente para ahorrar dinero. Le sugerí que buscara ayuda psicológica. Le pregunté si necesitaba más dinero. Explotó. Mami, no necesito tu caridad. Necesito un trabajo. Necesito ser un hombre, no un niño que depende de su madre. David no es caridad. Es familia ayudándose mutuamente. Tú no entiendes. Toda mi vida te he visto trabajar como esclava para mantenerme. Y ahora yo no puedo ni mantener a mi propia esposa. Soy un fracaso. Era imposible razonar con él. Salía de mi casa dando portazos. Dejaba de contestar mis llamadas durante días. Jessica me mantenía informada. Me contaba que David había empezado a revisar sus cosas buscando dinero, que había tomado los $200 que ella tenía guardados para emergencias sin preguntarle, que cuando ella protestó él gritó, «Entre esposo y esposa no hay secretos de dinero». Y entonces empezó con las preguntas sobre mí. «Mami», me decía en sus visitas poco frecuentes, «¿cuánto tienes ahorrado?» «Poquito, hijo, ya sabes que mi pensión es pequeña». «Pero debes tener algo guardado. Trabajaste 35 años en la fábrica. Seguro tienes un fondo de emergencia». «Lo que tengo es para mis medicinas, David. Tengo 71 años. Necesito tener algo por si me enfermo». Veía la frustración en sus ojos. No me creía. Pensaba que le estaba ocultando dinero. La verdad era que sí tenía algo ahorrado. Unos $4,200 en total. Era todo lo que me quedaba después de pagar mi boda, ayudarle con la suya, darle dinero estos últimos 6 meses. Era mi red de seguridad. Si me enfermaba gravemente, si necesitaba una operación, si pasaba algo inesperado. Esos $4,200 eran todo lo que tenía entre mí y la indigencia total. Pero a David le parecía que $4,200 era una fortuna. En su mente desesperada, esa cantidad podría resolver todos sus problemas. Y eso me trae a esta mañana. Viernes 28 de noviembre del 2025. Desperté a las 6 a.m. como siempre. Tomé mis medicinas para la presión arterial. Preparé café. Me senté en la sala a clasificar ropa vieja que pensaba donar a la parroquia este fin de semana. Eran las 10:45 de la mañana cuando sonó el teléfono. Reconocí el número de David. Respondí con una sonrisa, esperando escuchar a mi hijo preguntando si podía pasar a almorzar. Lo que escuché fue una voz que apenas reconocí. «Mami, necesito que me des el PIN de tu tarjeta bancaria». No era un saludo. No era un «¿Cómo estás, mami?». Era una demanda directa sin preámbulo. «Buenos días, hijo. ¿Está todo bien?». «No, todo no está bien. Jessica tiene una entrevista de trabajo mañana. Importante. En una empresa de cosméticos podría ser gerente de tienda, pero necesita ropa profesional.
No tiene nada apropiado para usar. Necesito comprarle un traje, zapatos, cartera. Necesito dinero. David, mi amor, sabes que mi pensión ya se gastó este mes. Pagué el agua, la luz, la comida. Me quedan apenas 50 hasta el próximo pago. Pero tienes tarjeta bancaria. Puedes sacar dinero del cajero. Mi estómago se apretó. Hijo, mi tarjeta está en el límite de sobregiro. Ya saqué 50 extra el mes pasado para ayudarles. El banco no me va a dar más. Hubo un silencio. Entonces su voz cambió. Se volvió dura, fría. Mami, sé que tienes dinero ahorrado. Siempre has tenido dinero guardado. Deja de mentirme. No te estoy mintiendo, David. Lo poco que tengo es para emergencias médicas. Tengo 71 años. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si necesito ir al hospital? Lo que pasa es que tu hijo necesita ayuda ahora. Jessica necesita ese trabajo. Necesitamos esa ropa y tú estás aquí sentada en tu casa con dinero escondido, negándote a ayudarnos. Nunca en 35 años de criarlo sola había escuchado a David hablarme de esa manera. David, por favor, cálmate. Entiendo que estás frustrado, pero... No entiendes, nunca has entendido. Toda mi vida me has dicho cuánto sacrificaste por mí, cuánto trabajaste, cuánto sufriste. Y ahora que yo te pido ayuda me dices que no. No te estoy diciendo que no, hijo. Te estoy diciendo que no tengo lo que me pides. Si tuviera, te lo daría. Siempre te he dado todo lo que he tenido. Mentirosa. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. ¿Qué dijiste? Dije que eres una mentirosa, mami. Siempre has tenido dinero escondido. Siempre. Y ahora prefieres ver a tu hijo y tu nuera pasar necesidades antes que soltarlo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. David, eso no es cierto. Yo nunca... Escúchame bien. Su voz ahora era glacial. Tienes exactamente 1 hora para decidir. Voy a llegar a tu casa al mediodía. Y cuando llegue más te vale que el PIN de tu tarjeta esté escrito en un papel sobre la mesa de la cocina. Porque si no está ahí... Se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Qué, David, si no está ahí? ¿Qué voy? Te voy a enseñar lo que realmente significa ser madre. Colgó. Me quedé sentada sosteniendo el teléfono temblando. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Mi respiración era superficial, rápida. Sentía que me estaba ahogando. Acababa de pasar eso. Mi hijo, mi David, el bebé que amamanté, el niño que abracé cada noche, el hombre que crié Avia con todo mi amor, acababa de amenazarme. Miré el reloj. 10:47 AM. Tenía 1 hora y 13 minutos. Me quedé paralizada en el sofá durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Mi mente corría en círculos. Esto no puede estar pasando. No mi David. No mi hijo. Pero había pasado. La amenaza era real. Su voz fría y dura seguía resonando en mis oídos. Te voy a enseñar lo que realmente significa ser madre. ¿Qué significaba eso? Me iba a gritar. Me iba a obligar a darle el dinero. Me iba a... No podía terminar ese pensamiento. Era demasiado horrible. Pero la verdad era que ya no conocía a este David. El hombre que acababa de amenazarme por teléfono no era el hijo que crié Avia. Era un extraño, y los extraños desesperados son capaces de cualquier cosa. Me levanté con piernas temblorosas. Necesitaba pensar. Necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? Caminé a la cocina para tomar agua. Mis manos temblaban tanto que el agua se derramó. Miré mi reflejo en la ventana de la cocina. Una mujer de 71 años, delgada, frágil, con el cabello gris recogido en un moño. Vulnerable. Si David realmente decidía lastimarme físicamente, ¿qué podría hacer yo para detenerlo? Él tenía 35 años. Era fuerte por años de trabajo manual. Yo era una anciana con artritis y presión alta. El pensamiento me aterrorizó tanto que tuve que sentarme. Fue entonces cuando el timbre de la casa de al lado sonó. Escuché la voz de Rosa Jiménez, mi vecina, regando sus plantas del jardín delantero. Rosa, mi amiga durante 20 años. Rosa que siempre notaba cuando algo andaba mal. Como si hubiera escuchado mis pensamientos, mi teléfono sonó. Era Rosa. Marisol, hija, ¿estás bien? Su voz maternal casi me hizo llorar. Rosa, yo no sé. Te vi por la ventana. Estás paseándote de un lado a otro como alma en pena desde hace media hora. ¿Qué pasó? Y ahí, con esa simple pregunta hecha con genuina preocupación, me rompí completamente.
Las palabras salieron atropelladas entre sollozos. Le conté todo: la llamada de David, la amenaza, el ultimátum, la hora límite. Rosa no dijo nada durante mi relato, solo pequeños sonidos de comprensión y horror. Cuando terminé hubo un momento de silencio. Luego, con una voz firme que no admitía discusión: voy para allá, ahora mismo, y voy a llamar a la policía. No, Rosa, no puedo llamar a la policía contra mi propio hijo. Imagínate el escándalo, los vecinos, la vergüenza para David. Si lo arrestan, ¿cómo va a conseguir trabajo después? Marisol Vega, escúchame muy bien. La voz de Rosa cortó mi pánico. Lo que David está haciendo se llama violencia doméstica. Es un crimen. Y si no pides ayuda ahora, cuando todavía es solo una amenaza, ¿qué va a pasar cuando esa amenaza se haga realidad? Pero es mi hijo. Y tú eres su madre. La madre que trabajó 2 empleos durante 29 años para criarlo. La madre que se sacrificó todo por él. ¿Y así te paga? ¿Amenazándote con violencia si no le das dinero? No, mi niña. Eso no es amor. Eso es abuso. Escuché su puerta cerrarse y sus pasos apresurados. No cuelgues, ordenó. Mantente en el teléfono conmigo hasta que llegue. En menos de 2 minutos Rosa estaba tocando mi puerta. Cuando abrí me envolvió en un abrazo tan fuerte que finalmente pude llorar de verdad. Todos los meses de preocupación de ver a David cambiar de ayudar hasta quedarme sin nada de sentirme culpable por no poder hacer más. Todo salió en ese abrazo. Ya, hijita. Rosa me mecía como a una niña. No estás sola. Vamos a resolver esto juntas. Rosa me llevó al sofá y sacó su teléfono. ¿A quién llamas?, pregunté con pánico. Primero a la policía, luego a María Elena. Necesitas gente aquí cuando David llegue. No vas a enfrentar esto sola. Rosa, por favor, piénsalo. Si llamo a la policía, David podría tener antecedentes. Podría ir a la cárcel. Yo no quiero destruir la vida de mi hijo. Rosa me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. Marisol, ¿tú crees que David tiene intención real de hacerte daño? La pregunta me paralizó. Lo creía, hace un mes habría dicho absolutamente no. Hoy ya no estaba segura. No lo sé, susurré. El David que conocí nunca haría eso, pero el hombre que escuché en el teléfono, ese no era mi David. Exactamente, y hasta que sepamos cuál David va a aparecer a mediodía no podemos arriesgarnos. Las estadísticas no mienten, Marisol. La violencia doméstica contra ancianos va en aumento, y siempre comienza con amenazas, luego escalada. No vamos a esperar a que escale. Marcó el 911 antes de que pudiera protestar más. La operadora contestó rápido. Rosa, con calma y claridad, explicó la situación. Una mujer de 71 años amenazada por su hijo adulto. Amenaza de violencia física en aproximadamente, miró el reloj, 55 minutos. Vamos a enviar una unidad de inmediato, dijo la operadora. Por favor, manténganse en la casa con las puertas cerradas. Mientras esperábamos a la policía, Rosa llamó a María Elena, nuestra vecina de enfrente. Le explicó brevemente la situación. María Elena y su esposo Carlos llegaron en 5 minutos. María Elena traía café recién hecho. Carlos, un hombre de 68 años ex militar, tenía una expresión seria pero solidaria. Marisol, dijo Carlos sentándose a mi lado, hiciste bien en pedir ayuda. Los hombres desesperados hacen cosas terribles. Lo sé, lo vi en el ejército. El desempleo, la frustración, el sentirse emascuado. Es una combinación peligrosa. ¿Pero cómo llegamos a esto? Mi voz se quebró. Yo lo crié, había bien. Le enseñé, había valores. Respeto, honestidad. ¿Dónde me equivoqué? Había... María Elena tomó mi otra mano. No te equivocaste, hijita. Criaste a tu hijo con amor, pero a veces la vida quiebra a las personas. El desempleo, la presión social, la vergüenza de no poder proveer. Eso puede cambiar a cualquiera. Jessica me dijo que ha estado tirando cosas, golpeando paredes, pero nunca pensé, Javier, que me amenazara a mí. La violencia empieza con objetos, explicó Carlos. Platos, sillas, paredes. Luego escala. Es un patrón predecible. Por eso es tan importante detenerlo ahora. A las 11:15 a.m., un vehículo policial se estacionó frente a mi casa. 2 oficiales bajaron. Para mi sorpresa, ambas eran mujeres. Una de unos 40 años, la otra más joven, quizás 30. La mayor se presentó como la oficial Ramírez, la más joven como oficial Torres.
Doña Marisol Vega, dijo la oficial Ramírez con una voz profesional pero amable, entendemos que ha recibido amenazas de su hijo. ¿Puede contarnos exactamente qué pasó? Con Rosa sosteniendo mi mano relaté toda la historia. La oficial Torres tomaba notas en una tableta. La oficial Ramírez escuchaba con atención ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Las palabras exactas fueron: te voy a enseñar lo que realmente significa ser madre. Sí, exactamente eso. ¿Y él estableció una hora límite específica? ¿Mediodía? Sí, dijo que si el PIN de mi tarjeta no estaba en un papel sobre la mesa de la cocina cuando llegara. No pude terminar la frase. La oficial Ramírez asintió gravemente. Esto constituye amenaza de violencia doméstica. Es un delito penal en Ecuador, especialmente cuando la víctima es adulta mayor. No quiero que arresten a mi hijo, dije rápidamente. Solo quiero que alguien esté aquí, para que entienda que no puede comportarse así, para protegerme si pierde el control. Entendemos su posición, doña Marisol. Nuestro protocolo es permanecer aquí hasta que su hijo llegue. Intentaremos resolver la situación a través del diálogo, pero si David muestra cualquier signo de agresión física, tendremos que intervenir y llevarlo a la estación. Y si solo grita, si solo está furioso pero no me toca, la oficial Torres habló por primera vez. Depende de la naturaleza de la intimidación. Pero doña Marisol tiene que entender algo importante. Se arrodilló frente a mí mirándome a los ojos. Los casos de violencia doméstica que involucran hijos adultos contra padres ancianos están aumentando alarmantemente en Ecuador, un 40% desde la pandemia. Y siempre siguen el mismo patrón: amenazas verbales, intimidación, aislamiento y luego violencia física. Yo no quiero que eso pase. Nadie quiere. Pero la estadística es clara: si no intervenimos en la fase de amenazas, en el 75% de los casos hay violencia física dentro de los próximos 3 meses. Ese número me heló la sangre. 75%. Hizo bien en llamarnos, continuó la oficial Torres. Vamos a permanecer aquí. Vamos a asegurarnos de que usted esté segura. Y vamos a ver si podemos ayudar a su hijo a entender que cruzó una línea que no puede cruzar. Miré el reloj. 11:22 a.m. Quedaban 38 minutos. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. María Elena preparó más café en mi cocina. Carlos se sentó en el sillón cerca de la ventana vigilando la calle. Rosa permanecía a mi lado sosteniendo mi mano. Las oficiales permanecían profesionales pero accesibles, haciendo preguntas sobre la historia familiar para entender mejor la situación. Les conté sobre Roberto, sobre criando a David sola, sobre los 35 años trabajando, sobre el matrimonio con Jessica, sobre el despido de hace 6 meses. ¿En algún momento durante estos 6 meses David solicitó ayuda psicológica?, preguntó la oficial Ramírez. Se lo sugerí varias veces. Se negó rotundamente. Decía que no necesitaba que un extraño le dijera cómo sentirse. Típico, murmuró Carlos. El machismo no permite a los hombres admitir debilidad emocional. ¿Y la esposa Jessica?, preguntó la oficial Torres. Ella ha reportado violencia física, no física, pero me dijo que él tira cosas cuando está enojado. Que rompió una silla la semana pasada. Las oficiales intercambiaron una mirada significativa. Ese es comportamiento previolento clásico, explicó la oficial Ramírez. Destruir objetos es una forma de intimidación, es decir, mira de lo que soy capaz. Es una amenaza implícita. Mi estómago se revolvió. Todo tenía sentido horrible ahora. Las señales habían estado ahí durante meses. Jessica tratando de advertirme sutilmente. David volviéndose más exigente con el dinero. La frustración transformándose en ira. ¿Usted tiene dinero ahorrado?, preguntó la oficial Torres. Un poco, unos 4,200. Es todo mi colchón de seguridad. ¿David sabe de ese dinero? Sospecha. Sigue preguntándome cuánto tengo guardado. No le he dicho la cantidad exacta porque tenía miedo de que me lo pidiera todo. Ese dinero, dijo Rosa firmemente, es tuyo, Marisol. Lo ganaste trabajando durante décadas. No tienes obligación de dárselo a nadie. Pero es mi hijo. Si ese dinero puede ayudarlo... Ayudar y habilitar son 2 cosas diferentes, interrumpió Carlos. Si le das ese dinero bajo amenaza, ¿qué le estás enseñando? Que la violencia funciona. Que si te intimida obtiene lo que quiere. ¿Y qué pasa en 3 meses cuando se gaste ese dinero? Volverá a amenazarte. Escalará la violencia
Tenía razón. En mi corazón sabía que tenía razón, pero era tan difícil. Era mi hijo, mi bebé. 11:45 a.m. 15 minutos, anunció Carlos desde la ventana. Mi corazón empezó a latir más rápido. Las manos me sudaban. Sentía náuseas. Doña Marisol, dijo suavemente la oficial Ramírez. Cuando David llegue, queremos que permanezca sentada aquí en la sala. Nosotras vamos a estar visibles desde el momento en que entre. Queremos que él sepa inmediatamente que no está solo con usted. Y si se pone furioso por ver a la policía, es posible, pero es mejor que se ponga furioso con nosotras presentes que solo con usted. 11:50 a.m. Rosa apretó mi mano. Respira, hijita. Respira profundo. Intenté respirar. Inhalé lentamente. Exhalé. Mi pecho estaba tan apretado que dolía. 11:55 a.m. Un carro se estacionó frente a mi casa. Escuché puertas cerrarse. Es él, dijo Carlos. Me levanté instintivamente. Rosa me detuvo. Siéntate, deja que ellas manejen esto. Las oficiales se pusieron de pie, posicionándose cerca de la puerta, y entonces sonó el timbre. La oficial Ramírez me miró. ¿Quiere que abramos nosotras o prefiere usted yo?, dije con voz temblorosa. Es mi casa, mi hijo. Caminé hacia la puerta con piernas que apenas me sostenían. Cada paso parecía pesar 1000 kilos. Detrás de mí sentía la presencia protectora de las oficiales de Rosa, de María Elena y Carlos. Tomé el picaporte. Respiré profundo. Abrí. David estaba ahí, pero no estaba solo. Detrás de él estaba Jessica con los ojos hinchados y rojos de llorar. Y detrás de Jessica, mi corazón se detuvo. Había un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, con cabello completamente plateado, vestido con pantalones de vestir y una camisa azul. Era alto, delgado, con arrugas profundas alrededor de ojos que una vez conocí tan bien. No podía ser. «Hola, Marisol», dijo el hombre con una voz que no había escuchado en 29 años. Era Roberto. Todo parecía moverse en cámara lenta. David miraba entre mi cara y el interior de mi sala, donde claramente podía ver a las 2 oficiales de policía uniformadas. Su expresión pasó de determinación a confusión a algo que parecía miedo. Jessica sollozaba en silencio, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. ¿Y Roberto? Roberto simplemente me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Arrepentimiento, miedo, vergüenza, podemos entrar?, preguntó Roberto finalmente. No podía hablar. Mi boca se movía, pero no salían palabras. Era demasiado. La amenaza de David, la policía en mi sala, y ahora el fantasma de mi pasado parado en mi puerta. Rosa apareció detrás de mí. «Pasen», dijo con voz firme. «Hay mucho que discutir». Los 3 entraron. David inmediatamente vio a las oficiales y se congeló. Sus ojos fueron de ellas a mí, llenos de acusación y traición. «¿Llamaste a la policía?» Su voz era incrédula. «Contra tu propio hijo». Antes de que pudiera responder, la oficial Ramírez habló. «Nosotras estamos aquí porque doña Marisol recibió amenazas de violencia doméstica esta mañana. Amenazas hechas por usted, señor David Vega. ¿Es correcto?» David abrió la boca. La cerró. La abrió nuevamente. Yo no iba realmente a... ¿A qué, señor Vega? Las palabras exactas fueron: «Te voy a enseñar lo que realmente significa ser madre». ¿Qué significaban esas palabras? David se pasó las manos por la cara. Cuando habló, su voz era más baja, avergonzada. Estaba desesperado. No pensaba con claridad. Yo nunca lastimaría a mi madre. Pero la amenazó. La oficial Torres, no era una pregunta. Sí, David hundió la cabeza. Sí, la amenacé. Y lo siento. Mami, yo... Siéntense, ordenó la oficial Ramírez. Todos. Esto va a tomar un tiempo. Nos sentamos en una configuración extraña. Yo en mi sillón habitual, Rosa a mi lado. David y Jessica en el sofá. Roberto en una silla que Carlos había traído de la cocina. Las oficiales permanecían de pie, vigilantes. El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Finalmente Roberto habló. «Oficial, mi nombre es Roberto Vega. Soy el padre de David y... ex esposo de Marisol». Su voz temblaba ligeramente. Hay circunstancias en esta situación que podrían cambiar completamente la perspectiva del caso. La oficial Ramírez alzó una ceja. «Lo escuchamos».
Roberto respiró profundo. Sacó una carpeta de documentos de una bolsa de cuero que llevaba. Dejé a esta familia hace 29 años. Abandoné a mi esposa y a mi hijo de 6 años. Durante todos estos años he seguido sus vidas desde la distancia. Sé del desempleo de David. Sé de las dificultades económicas. Sé todo. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. ¿Cómo? Mi voz salió como un susurro ronco. ¿Cómo sabías? Jessica me contactó hace 3 semanas. Roberto miró a mi nuera, quien asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella me encontró investigando en Internet. Estaba preocupada por David por su comportamiento cada vez más agresivo. Pensó que tal vez el padre podría ayudar de alguna manera. David se giró hacia Jessica con expresión de traición total. ¿Tú hiciste qué? Estaba asustada. Jessica sollozó. David, te estabas volviendo alguien que no reconozco, gritando, tirando cosas, amenazando a tu madre. Alguien tenía que hacer algo. Y fuiste a buscar al hombre que nos abandonó. La voz de David era pura ira. Se levantó del sofá, los puños apretados. Señor Vega, siéntese. La oficial Torres dio un paso hacia adelante. Ahora. David se sentó, pero todo su cuerpo vibraba con furia contenida. Continúe, señor Roberto, dijo la oficial Ramírez. Roberto abrió la carpeta. Sacó lo que parecían documentos bancarios legales certificados. Jessica me llamó esta mañana llorando, contándome sobre la amenaza que David había hecho. Fue entonces cuando supe que no podía seguir observando desde lejos. Era hora de volver. Era hora de... Se detuvo su voz quebrando. Era hora de enfrentar las consecuencias de lo que hice hace 29 años. ¿Y qué hiciste, Roberto? Mi voz salió más dura de lo que pretendía, décadas de dolor filtrándose. ¿Qué hiciste además de abandonarnos? Dejé dinero, dijo Roberto en voz baja. Silencio. ¿Qué? No podía haber escuchado correctamente. Los sobres, continuó Roberto mirándome directamente. Los sobres de dinero que aparecían en tu buzón. Sin remitente. Durante años. Desde 2010 hasta 2020. ¿Los recuerdas? Mi mente corrió hacia atrás. Sí recordaba. Durante una década ocasionalmente encontraba sobres con dinero en mi buzón. Cantidades pequeñas, 50, 100 $, a veces 200. Sin tarjeta, sin nombre. Pensé que era caridad de la iglesia o de algún vecino generoso que prefería permanecer anónimo. ¿Eras tú? Era yo. Aproximadamente $800 al mes durante 10 años. Hice los cálculos rápidamente en mi cabeza. 800 de esos X 12 meses es X 10 años, serían $96,000. Casi $100,000, susurré. Sí, David estaba mirando entre nosotros completamente perdido. ¿De qué están hablando? Pero Roberto no había terminado. Sacó más documentos de la carpeta. Pero eso no es todo, Marisol. Hay más, mucho más. Y fue entonces cuando mi vida cambió por segunda vez en un solo día. Roberto extendió los documentos sobre la mesa de centro. Todos nos inclinamos hacia adelante tratando de ver qué eran. En el 2010, comenzó Roberto con voz temblorosa. Después de años trabajando en Miami, comencé una empresa de construcción. Pequeña al principio, pero creció. Rápido. Miami, interrumpí. ¿Estuviste en Miami todo este tiempo? Al principio sí, luego me mudé a Cuenca hace 15 años, pero déjame explicar todo en orden. Respiró profundo. Para el 2015 mi empresa había crecido considerablemente. Construíamos edificios residenciales, centros comerciales. Ganamos contratos grandes. En el 2015 vendí la empresa por $2.1 millones. El silencio en la sala era absoluto. Incluso las oficiales parecían sorprendidas. 2 millones. David apenas podía articular las palabras. Después de impuestos y deudas me quedaron aproximadamente 1.5 millones limpios. Roberto sacó un documento legal grueso. De esa cantidad puse $850,000 en un fideicomiso discrecional. En Miami, a tu nombre, Marisol. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Eso es imposible. Me habrían notificado. Los bancos, los abogados, alguien... No necesariamente, intervino la oficial Ramírez, quien había estado mirando los documentos.
Un fideicomiso discrecional permite que el fideicomitente mantenga el control sobre cuándo y cómo el beneficiario es contactado. Es perfectamente legal, aunque poco común. Roberto asintió. Contraté a un abogado especialista en fideicomisos en Miami. Las instrucciones eran claras. Marisol solo sería contactada bajo 2 circunstancias. 1, si yo lo autorizaba personalmente. 2, si ella enfrentaba una emergencia médica seria o crisis de vivienda que requiriera más de $10,000. ¿Y por qué nunca? Mi voz se quebró. ¿Por qué nunca me contactaron? Porque nunca di la autorización. ¿Y por qué? Roberto bajó la mirada avergonzado, porque el abogado me informaba de tu situación regularmente. Sabía que estabas manejándote, que eras fuerte, que no necesitabas, que pensaba que no necesitabas, que no necesitaba. La voz me salió como un grito que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Me puse de pie temblando de una ira que había estado conteniendo durante décadas. No necesitaba Roberto, trabajé 12 horas al día durante 30 años. Comía las sobras de la comida de David para ahorrar dinero. Usaba la misma ropa hasta que se deshacía porque no podía comprar nueva. Caminaba 2 horas para ahorrar 0,50 de bus. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza. Eran de furia pura. ¿Y me estás diciendo que había $850,000 con mi nombre durante los últimos 10 años mientras yo me mataba trabajando? Rosa me sujetó por los hombros tratando de calmarme, pero no podía parar. Dejé que David creciera sintiéndose culpable por mi sacrificio. Dejé que desarrollara toda esta presión psicológica de tener que pagarme por criarlo. Y todo ese sufrimiento fue innecesario. Me dejé caer de nuevo en el sillón sollozando incontrolablemente. Toda mi vida adulta había sido definida por la lucha financiera, por el cansancio, por el sacrificio. Y ahora descubría que no tenía que haber sido así. $850,000. La voz de David era un rugido. Se levantó del sofá tan violentamente que lo empujó hacia atrás. $850,000 y mi madre trabajó como esclava toda mi infancia. Se giró hacia Roberto con los puños cerrados. Tú hijo de puta, la dejaste sufrir, me dejaste crecer pobre. ¿Para qué? Para sentirte bien contigo mismo por ayudar desde lejos. Señor Vega, siéntese ahora. La oficial Torres se interpuso entre David y Roberto. No voy a advertirle de nuevo, pero David estaba fuera de control. Toda mi vida, toda mi maldita vida me sentí culpable, viendo a mi madre cansada, agotada, envejeciendo antes de tiempo, y tú tenías el dinero para evitarlo. Yo sé, Roberto también se había levantado con lágrimas en los ojos. Lo sé, he vivido con esa culpa cada día durante 29 años, por eso puse ese dinero ahí, pensé que estaba ayudando. Ayudar habría sido quedarte, David gritó. Ayudar habría sido ser un padre, no enviar dinero anónimo como si fuéramos tu proyecto de caridad. Estaba muriendo. El grito de Roberto cortó el aire como un cuchillo. Todos nos quedamos congelados. Que Jessica fue la primera en hablar. Roberto se dejó caer en su silla de repente, pareciendo mucho más viejo que sus 70 años. Por eso me fui, Marisol. Por eso abandoné a mi familia sin explicación. Su voz era apenas un susurro ahora. En febrero de 1996 me diagnosticaron glioblastoma, cáncer cerebral, etapa 4. Me dieron 6 meses de vida, 8 si tenía suerte. El silencio que siguió era diferente a todos los demás. No era tenso o incómodo, era el silencio del shock absoluto. Cáncer. Mi voz sonaba pequeña, lejana. Empecé a tener dolores de cabeza severos en enero, pérdida de visión. El médico me mandó a hacer un CT scan. Encontraron un tumor del tamaño de una pelota de golf en el lóbulo frontal. Roberto sacó un papel amarillento de la carpeta. Era un reporte médico del Hospital Metropolitano de Quito, fechado el 8 de febrero de 1996. La oficial Ramírez lo tomó, leyó y asintió. Esto parece legítimo. El oncólogo fue directo, continuó Roberto. No había cura. La cirugía era demasiado riesgosa, el tumor estaba en una zona muy delicada. La quimioterapia y radiación podrían extender mi vida algunos meses, pero la calidad de vida sería terrible. Dolores constantes, náuseas, pérdida de memoria, deterioro cognitivo. Miró hacia mí con ojos llenos de lágrimas. Tenía 41 años, Marisol. Tú tenías 42. David tenía 6. Y yo estaba muriendo. ¿Y por qué no me lo dijiste?
Las palabras salieron como un susurro roto, porque pensé que sería más fácil para ti odiarme que verme morir lentamente. Pensé que si me iba sin explicación podrías enojarte conmigo, seguir adelante con tu vida, rehacer tu futuro. Pero si te quedabas conmigo por obligación viendo cómo me deterioraba cuidando a un moribundo mientras criabas a un niño pequeño. Se cubrió la cara con las manos. Pensé que te estaba liberando. ¿Liberando? La palabra salió amarga. Roberto, pasé 29 años odiándote. 29 años diciéndole a David que su padre era un cobarde que nos abandonó. 29 años. No pude continuar. Jessica habló suavemente. Pero usted no murió, señor Roberto. ¿Qué pasó? Roberto se limpió los ojos y continuó. Fui a Miami a morir. Tenía un primo allá que me dijo que me quedara con él, que pasara mis últimos meses en paz. Pero mi primo, él no aceptaba que no hubiera esperanza. Me arrastró a Johns Hopkins en Baltimore, a especialistas, a segundas, terceras opiniones. Y encontraron algo, adivinó Carlos. Encontraron un tratamiento experimental, un protocolo de radiocirugía con un medicamento nuevo todavía en fase de pruebas. Era riesgoso. Había una probabilidad del 30% de que me matara más rápido. Pero era eso o esperar la muerte segura. Así que lo intentaste, dijo María Elena. Lo intenté, y contra todo pronóstico, funcionó. El tumor se redujo. En 6 meses estaba en remisión. 1 año después apenas quedaba tejido cicatricial. Para 1998 estaba completamente libre de cáncer. ¿Y no regresaste? Mi voz era plana, sin emoción. Estabas curado. Tenías una segunda oportunidad de vida. ¿Y no volviste con tu familia? Roberto negó con la cabeza lentamente. Para entonces habían pasado 2 años. 2 años en los que ustedes habían seguido adelante sin mí. Me había ido diciéndote que no me buscaras. Te había abandonado de la peor manera. ¿Cómo iba a volver? ¿Cómo iba a tocar tu puerta y decir sorpresa, no morí? Podrías haber llamado, escrito, algo. Lo sé, y cada día de los últimos 27 años me he arrepentido de no haberlo hecho. Pero mientras más tiempo pasaba, más imposible parecía. El miedo, la vergüenza, la culpa, me paralizaron. Entonces construiste una empresa, hiciste millones, y nos observabas desde lejos como si fuéramos un reality show. La amargura en mi voz era palpable. Marisol, no, levanté la mano. No quiero escuchar más justificaciones ahora. Dijiste que había más que el fideicomiso. ¿Qué más? Roberto sacó más documentos, escrituras de propiedad. Además del fideicomiso, compré 3 propiedades en Quito. A tu nombre, Marisol. El mundo seguía girando cada vez más rápido, fuera de control. ¿Qué propiedades? Un apartamento de 3 dormitorios en la Carolina. Lo compré en el 2012 por $150,000. Ahora vale aproximadamente $180,000 según la última tasación. Deslizó la primera escritura sobre la mesa. Ahí estaba mi nombre, Marisol Vega de Collins, propietaria registrada. Una casa pequeña en Cumbayá. La compré en el 2015 por $120,000. Ahora vale cerca de $140,000. La he estado rentando. El ingreso va a una cuenta separada que también está a tu nombre. Segunda escritura. Otra vez mi nombre. ¿Cuánto ingreso de renta? Preguntó la oficial Ramírez, que estaba tomando notas meticulosas. $600 al mes durante los últimos 8 años. En total hay aproximadamente $57,600 acumulados en esa cuenta más intereses. Casi $60,000 adicionales. Y finalmente Roberto sacó la última escritura a un local comercial pequeño en el centro histórico. Lo compré en el 2017 por $95,000. Lo rento a una panadería artesanal por $650 al mes. Ese dinero también se ha estado acumulando en otra cuenta separada a tu nombre. $650 al mes durante, hice los cálculos, 7 años y medio. Eso es $58,500 aproximadamente, completó Roberto. Más intereses compuestos, probablemente cerca de $62,000. Dejó que la información se hundiera. Entonces, en total, Marisol, tienes $850,000 en el fideicomiso, que con intereses ahora es aproximadamente $1,973,000. Apartamento en la Carolina, $180,000. Casa en Cumbayá, $140,000, más $57,600 en rentas acumuladas.
Local en centro histórico, $95,000 más $62,000 en rentas acumuladas. Total aproximado $1,607,600. El número flotó en el aire como algo irreal. $1,607,600. Yo que había trabajado por 850 al mes durante décadas. Que había comido arroz con huevo durante semanas para ahorrar. Que había remendado mi ropa hasta que los remiendos necesitaban remiendos. Era millonaria y no tenía ni idea. David no se había movido durante toda la explicación financiera. Estaba sentado en el sofá mirando al vacío procesando. Cuando finalmente habló, su voz era plana, vacía. Déjenme ver si entiendo esto correctamente. Miró a Roberto. Mi madre, que trabajó hasta que su cuerpo casi se rompió, que me crió sola con lo mínimo, que sacrificó todo por mí. Tiene más de $1,500,000 que nunca supo que existían. Sí. Roberto apenas podía mantener la mirada. Y yo, David se rió, pero no había humor en el sonido. Yo amenacé de muerte esta mañana por el PIN de una tarjeta que tiene tal vez 50 de sobregiro disponible. Se cubrió la cara con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Jessica puso una mano en su hombro, pero él se apartó. No me toques, soy un monstruo. Soy exactamente lo que pensaba que era. Un fracaso, un inútil, un hijo de mierda que amenaza a su propia madre por dinero que ni siquiera existe. David, empecé. ¿Y sabes qué es lo más enfermo de todo? Levantó la mirada hacia mí con ojos rojos. Que parte de mí todavía está enojado contigo. Parte de mí todavía piensa, si tuvieras ese dinero podrías haberme ayudado hace meses. Como si fuera tu obligación. Como si te debiera tu propio dinero. Se levantó tambaleándose. Estoy enfermo. Hay algo roto dentro de mí. Señor Vega, la oficial Ramírez habló con firmeza pero no sin compasión. Lo que usted está experimentando es un colapso de salud mental. El desempleo, la presión económica, la vergüenza, todo eso combinado puede romper a cualquier persona. No es excusa para las amenazas que hizo, pero es explicación. ¿Y ahora qué? David miró a las oficiales. ¿Me van a arrestar? Antes de que las oficiales pudieran responder, Jessica se levantó. Hay algo más que todos necesitan saber. Su voz temblaba, pero había determinación en ella. Y después de escuchar todo esto, después de ver cómo esta familia ha mantenido secretos durante décadas, no puedo guardar el mío más tiempo. Todos la miramos. Estoy embarazada. El silencio era tan completo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. 10 semanas, continuó Jessica con lágrimas rodando por sus mejillas. Y he estado aterrorizada de decírselo a David. David la miró con ojos enormes. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías miedo? ¿Por qué? Jessica se rió amargamente. Porque estás furioso todo el tiempo. Porque rompes cosas. Porque gritas. Porque esta mañana amenazaste a tu madre. ¿Cómo iba a traer un bebé al mundo con un padre que actúa así? Se giró hacia mí. Llamé al señor Roberto hace 3 semanas, doña Marisol, cuando encontré su información en Facebook. Estaba desesperada. David estaba hablando de terminar con todo. No sabía si se refería a suicidio o algo peor. Pensé que tal vez un padre, incluso uno ausente, podría ayudar de alguna manera. Pero cuando me contó sobre el dinero, Jessica continuó, le rogué que no dijera nada todavía. Quería esperar. Quería ver si David podía mejorar por sí mismo sin la complicación del dinero. Pero hoy cuando hizo esa llamada y dijo esas cosas horribles, llamaste a Roberto de nuevo, completé. Sí, llorando, diciéndole que tenía que venir, que tenía miedo de que David realmente lastimara a alguien, a usted, a mí, a sí mismo. David estaba completamente pálido. Jessica, yo no sabía. ¿Cómo ibas a saber si nunca hablamos? Si cada vez que trato de hablar contigo sobre tus sentimientos explotas. Si cada conversación sobre dinero termina en gritos. Si estoy caminando en cáscaras de huevo constantemente tratando de no provocarte. Jessica se abrazó a sí misma. No quiero criar a un bebé en un hogar donde tengo miedo. No quiero que mi hijo crezca pensando que es normal que papá tire platos o rompa sillas o amenace a la abuela. Yo nunca... David se detuvo. Dios mío, tú tienes razón. Tú tienes toda la razón. Se dejó caer de rodillas frente a Jessica. Lo siento tanto. No sabía que estabas embarazada, pero eso no importa.
No debería haber actuado así de todas formas. Tú no deberías tener que tener miedo de mí. Nunca. Jessica lo miraba llorar con su propia cara inundada de lágrimas. No sé si puedo confiar en que cambiarás, David. No sin ayuda real. No solo promesas. Fue entonces cuando David dijo algo que nos sorprendió a todos. Yo sabía sobre el fideicomiso. El shock fue eléctrico. Jessica retrocedió. Yo me quedé sin aliento. Hasta Roberto parecía sorprendido. ¿Qué? Susurré. David se levantó lentamente secándose la cara. El mes pasado, hace 5 semanas exactamente, llegué a tu casa cuando no estabas. Iba a dejarte unas frutas que Jessica había comprado. Vi el camión de correo dejar una carta certificada en tu buzón. La tomé para dártela cuando llegaras. Se rió amargamente. Pero era de un bufete de abogados en Miami, Abrams and Associates, y estaba mal cerrada. El sobre se había abierto un poco durante el transporte, y yo la abrí. David, mi voz era apenas audible. Era una notificación del fideicomiso. Decía que había $873,000 en una cuenta a tu nombre, que el benefactor original Roberto Vega había instruido contactarte, que necesitabas firmar ciertos documentos para acceder a los fondos. ¿Y qué hiciste con esa carta?, preguntó la oficial Torres con voz dura. La guardé. Está en mi apartamento, en mi cajón de ropa interior. David me miró con vergüenza absoluta. Pensé que me estabas mintiendo, que habías sabido del dinero todo este tiempo y me lo estabas ocultando. Pensé que tal vez querías guardarlo todo para ti, que no confiabas en mí con la información. Así que todo este tiempo... Rosa habló por primera vez en varios minutos. Todo este tiempo que Marisol te estaba ayudando con sus últimos $, ¿tú pensabas que ella tenía casi 1 millón escondido? Sí, la palabra salió pequeña, avergonzada. Y cuando llamé esta mañana pidiendo el PIN en mi cabeza distorsionada, pensaba, si me da el PIN probaré que tiene dinero fácilmente accesible. Si no me lo da, confrontaré sobre el fideicomiso. Pero el fideicomiso está en Miami, señaló Carlos. No tiene nada que ver con su tarjeta bancaria local. Lo sé, no estaba pensando con lógica, estoy roto. La oficial Ramírez cerró su libreta. Señor David Vega, por las amenazas realizadas esta mañana, usted necesita venir con nosotras a la estación de policía para hacer una declaración formal. La fiscal decidirá si presenta cargos. David asintió. Lo entiendo, lo merezco. Esperen, dije levantándome. ¿Él va a ir a la cárcel? Eso depende de la fiscal y de usted, doña Marisol. Como víctima, su testimonio pesará enormemente. Si desea presentar cargos formales, él podría enfrentar hasta 6 meses de prisión por amenazas de violencia doméstica contra adulto mayor. Miré a mi hijo, a mi único hijo, el bebé que había sostenido en mis brazos hace 35 años, el niño que había prometido cuidarme cuando fuera grande, el hombre que esta mañana me había amenazado con violencia. No quiero que vaya a la cárcel, dije finalmente, pero tampoco puedo simplemente dejar que esto pase como si nada. Hay alternativas, sugirió la oficial Torres. Libertad condicional supervisada, tratamiento de salud mental obligatorio, órdenes de restricción temporales. Roberto habló por primera vez en varios minutos. Yo pagaré todo el tratamiento. Terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, lo que sea necesario. Y me quedaré en Quito para apoyar el proceso. Tú no tienes derecho, empecé. Tienes razón, Roberto interrumpió. No tengo ningún derecho, pero tengo responsabilidad. Esta situación existe en parte por mis decisiones, por abandonar a mi familia, por mantener secretos, por pensar que el dinero podía reemplazar mi presencia. No puedes simplemente regresar después de 29 años y jugar al padre del año, dije con amargura. No pretendo hacerlo, solo quiero ayudar, si me lo permites, si David me lo permite. David lo miró durante un largo momento. No sé si alguna vez podré perdonarte por abandonarnos, pero también estoy empezando a entender que correr de los problemas es algo que tal vez aprendí de ti, y necesito romper ese ciclo antes de que nazca mi hijo. La oficial Ramírez puso sus manos sobre sus caderas. Entonces aquí está lo que va a pasar. Todos van a venir a la fiscalía. Ahora, vamos a hacer declaraciones oficiales. La fiscal doctora Sandra Morales decidirá el camino a seguir basándose en esas declaraciones y en la recomendación de doña Marisol. Pero déjenme ser clara,
agregó la oficial Torres mirando directamente a David. Una amenaza de violencia doméstica es un delito grave. No va a desaparecer porque haya dinero de por medio o porque su padre regresó. Habrá consecuencias. David asintió. Entiendo. Doña Marisol, la oficial Ramírez, se dirigió a mí. ¿Se siente segura viniendo con nosotros a la estación? ¿O prefiere que alguien más la acompañe? Voy con ella, Rosa dijo inmediatamente. Nosotros también, agregó María Elena tomando la mano de Carlos. Miré a mi pequeña comunidad que se había formado en mi sala en las últimas 2 horas. Vecinos que habían dejado todo para apoyarme. Policías que trataban mi caso con seriedad y compasión. Y luego miré a mi familia rota, mi hijo, que necesitaba ayuda desesperadamente, mi nuera embarazada y asustada, mi exesposo que había reaparecido del pasado con revelaciones imposibles. Vamos, dije finalmente. Vamos a resolver esto de la manera correcta, con la ley, con profesionales, con todo hecho apropiadamente. Mientras nos preparábamos para salir, Roberto se acercó a mí con cautela. Marisol, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero podemos hablar en privado, en algún momento, sobre todo, sobre los últimos 29 años. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez amé, que una vez prometieron amarme para siempre, que me habían traicionado de la manera más profunda. Tal vez, dije, cuando esté lista, si alguna vez estoy lista. El viaje a la fiscalía fue surreal. Yo iba en el auto de la policía con Rosa. David y Jessica iban en el carro de Roberto. María Elena y Carlos nos seguían en su vehículo. Rosa sostenía mi mano mientras veíamos pasar las calles familiares de Quito. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. No lo sé. Era la verdad. Hace 3 horas pensaba que mi mayor problema era un hijo desempleado que necesitaba ayuda. Ahora descubro que soy millonaria, que mi exesposo no nos abandonó por cobardía, sino por cáncer, que mi hijo sabía sobre el dinero, y aún así me amenazó que voy a ser abuela. Me reí, pero sonaba histérico. Es demasiado para procesar. Lo sé, hijita, pero lo vas a procesar, paso a paso, con ayuda. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto, llevando a David a la policía? Rosa apretó mi mano. Creo que lo amas lo suficiente como para no permitirle que siga este camino destructivo. A veces el mayor amor es decir no más. Llegamos a la fiscalía, un edificio moderno en el centro de Quito. La oficial Ramírez nos guió a una sala de espera mientras organizaban todo. David se sentó lo más lejos posible de mí, con la cabeza entre las manos. Jessica se sentó junto a él, pero no lo tocaba. Roberto se quedó de pie cerca de la ventana mirando la ciudad. Y yo me senté entre Rosa y María Elena, sintiéndome como si estuviera en un sueño extraño del cual no podía despertar. Media hora después fuimos llamados a una oficina grande. Detrás del escritorio estaba la doctora Sandra Morales, una mujer de unos 50 años, con cabello corto y una expresión seria, pero no sin compasión. Doña Marisol Vega, dijo mirando los papeles frente a ella. He leído el reporte preliminar de las oficiales Ramírez y Torres. Amenazas de violencia doméstica son asuntos muy serios en Ecuador, especialmente cuando involucran adultos mayores. Entiendo, doctora. Voy a necesitar escuchar su versión completa de los eventos, comenzando desde cuando notó cambios en el comportamiento de su hijo. Durante la siguiente hora relaté todo. Los 6 meses desde que David perdió su trabajo, el cambio gradual en su personalidad, las ayudas económicas que le di, las quejas de Jessica sobre su comportamiento y finalmente la llamada de esta mañana. La doctora Morales tomaba notas meticulosas. Ocasionalmente hacía preguntas aclaratorias. Las palabras exactas fueron: te voy a enseñar lo que realmente significa ser madre. Sí, y usted las interpretó como una amenaza física. Sí, su tono era frío, controlado, como si hubiera tomado una decisión y nada lo haría cambiar de opinión. En algún momento previo a esta mañana su hijo la había amenazado físicamente. No directamente a mí, pero Jessica me dijo que tiraba cosas, que había roto muebles. La doctora Morales hizo más anotaciones. Violencia contra objetos es típicamente un precursor de violencia contra personas. Es una forma de intimidación y control. Luego fue el turno de David. Lo vi entrar a la oficina de la fiscal con los hombros caídos, derrotado. 20 minutos después salió con los ojos rojos de llorar. Jessica fue la siguiente. Luego Roberto. Finalmente las oficiales Ramírez y Torres dieron su testimonio profesional.
Después de casi 3 horas, la doctora Morales nos reunió a todos nuevamente en su oficina. He considerado cuidadosamente todos los testimonios, comenzó la doctora Morales. Señor David Vega, lo que usted hizo constituye un delito grave bajo la ley ecuatoriana. Las amenazas de violencia doméstica contra un adulto mayor pueden resultar en hasta 2 años de prisión. David asintió aceptando su destino. Sin embargo, continuó la fiscal, también considero las circunstancias atenuantes. Su historial limpio, la crisis de salud mental evidente, el testimonio de su esposa sobre su comportamiento previo, y más importante, la petición de la víctima de buscar rehabilitación sobre castigo. Miró hacia mí. Doña Marisol ha dejado claro que desea que su hijo reciba ayuda, no encarcelamiento. Respeto eso. Por lo tanto, esta es mi decisión. Primero, libertad condicional supervisada por 6 meses. Durante este tiempo, el señor Vega deberá reportarse semanalmente con un oficial de libertad condicional. Segundo, tratamiento de salud mental obligatorio. Mínimo 12 sesiones de terapia individual con un psicólogo especializado en manejo de ira y depresión. Tercero, terapia familiar obligatoria. Todos los miembros de esta familia, David, Jessica, Marisol y sí Roberto también, deben asistir a sesiones de terapia familiar cada 2 semanas durante 6 meses mínimo. Cuarto orden de restricción temporal. Durante 30 días el señor Vega no puede acercarse a menos de 100 metros de la residencia de doña Marisol, excepto en situaciones supervisadas por terceros o en sesiones de terapia. Quinto servicio comunitario. 80 horas en un centro de ayuda para adultos mayores para que el señor Vega entienda el impacto de la violencia contra ancianos. Sexto, si el señor Vega viola cualquiera de estas condiciones, será arrestado inmediatamente y cumplirá la sentencia completa de 6 meses en prisión. ¿Queda claro? Sí, doctora, David respondió con voz quebrada. ¿Doña Marisol está satisfecha con esta resolución? Pensé cuidadosamente antes de responder. Sí, creo que es justo. Mi hijo necesita ayuda, no castigo, pero también necesita consecuencias reales que lo hagan entender la gravedad de lo que hizo. Bien, la doctora Morales firmó varios documentos. Señor Roberto, entiendo que usted se ha ofrecido a financiar el tratamiento psicológico de la familia. Sí, doctora, todo lo que sea necesario. Eso es generoso, pero quiero ser clara, dinero no soluciona problemas familiares. Ustedes van a tener que hacer el trabajo emocional difícil. Ustedes van a tener que enfrentar décadas de dolor, abandono, resentimiento. Va a ser incómodo y doloroso. Están todos comprometidos con ese proceso. Uno por uno asentimos. Entonces están libres de irse. David, aquí está el nombre y número de su oficial de libertad condicional. Debe contactarlo mañana antes del mediodía. Aquí está la lista de psicólogos aprobados. Elija uno y comience las sesiones dentro de una semana. ¿Entendido? Sí, doctora. Gracias por darme una oportunidad. No me agradezca a mí. Agradezca a su madre, quien a pesar de todo lo que le hizo todavía lo ama lo suficiente como para querer que mejore. Afuera de la fiscalía en el estacionamiento, Roberto se acercó a mí. Marisol, sé que necesitas tiempo para procesar todo, pero hay decisiones prácticas que deben tomarse sobre el dinero y las propiedades. No quiero hablar de eso ahora, dije cansada. Era casi las 6 p.m. Había sido el día más largo de mi vida. Lo entiendo, pero al menos toma esto. Me entregó una tarjeta de presentación de un abogado. Raúl Mendoza es mi abogado aquí en Quito. Él tiene todos los documentos sobre el fideicomiso y las propiedades. Cuando estés lista, no ahora pero cuando estés lista, llámalo. Todo está legítimo y legal. Ese dinero es tuyo. Tomé la tarjeta sin decir nada. También, Roberto sacó una llave de su bolsillo. Esta es la llave del apartamento en la Carolina. Está vacío, completamente amueblado, pero nadie vive ahí. Pensé que tal vez, si David y Jessica necesitan un lugar para quedarse mientras David cumple con la orden de restricción. Miré a David y Jessica, quienes habían estado hablando en voz baja cerca del carro de Roberto. David, llamé. Ven aquí. Mi hijo se acercó con cautela, como si esperara que le gritara. Roberto dice que el apartamento en la Carolina está vacío. Tú y Jessica pueden quedarse ahí durante estos 30 días. Gratis. Para que tengan espacio para que descansen, para que empiecen la terapia en un ambiente neutral. David parpadeó sorprendido. Mami, no sé qué decir. Di que vas a usar este tiempo sabiamente. Di que vas a trabajar en ti mismo.
Di que vas a ser el hombre que Jessica y tu futuro hijo merecen. Lo haré, te lo prometo. Voy a hacer el trabajo. Voy a terapia. Voy a cambiar. Las promesas son fáciles, David. Lo que importa son las acciones. Asintió entendiendo. Jessica se acercó. Doña Marisol, yo siento tanto haber traído al señor Roberto sin decirle primero. Sé que debe haber sido un shock terrible ver a su ex esposo después de tantos años. Hiciste lo que pensaste que era correcto para proteger a tu familia, dije suavemente. No puedo culparte por eso, pero de ahora en adelante nada de secretos. Si estás preocupada por David, me lo dices directamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Jessica me abrazó. Gracias por no rendirte con él, con nosotros. Mientras los veía irse en el carro de Roberto hacia el apartamento en la Carolina Rosa, puso su brazo alrededor de mis hombros. Vamos, hijita. María Elena preparó sopa. Vas a venir a mi casa, vas a comer algo caliente y luego vas a dormir. Mañana puedes empezar a procesar todo esto. Mañana, repetí. Mañana todo se va a sentir diferente. Pero tenía razón. Al día siguiente, cuando desperté en mi propia cama después de la noche más extraña de mi vida, todo era diferente. Yo era diferente. El sábado siguiente a ese viernes que cambió mi vida para siempre, desperté en mi casa sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Cada músculo de mi cuerpo dolía por la tensión acumulada. Pero cuando abrí los ojos y vi la luz del sol entrando por mi ventana, algo era diferente. Por primera vez en décadas no me desperté preocupada por el dinero. La realización me golpeó como una ola. Tenía más de $1,5 millones. Propiedades. Ingresos pasivos de las rentas. A mis 71 años, después de una vida entera de pobreza y sacrificio, era financieramente segura. Me senté en la cama y lloré. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Rosa tocó a mi puerta alrededor de las 9 a.m. con pan fresco y café. ¿Cómo dormiste, hijitita? Como muerta, admití. 12 horas seguidas. Ni siquiera me moví. Nos sentamos en mi pequeña cocina, la misma cocina donde había preparado miles de comidas económicas, donde había estirado cada dólar hasta que gritaba. Y Rosa me miró con esa mirada maternal que me conocía tan bien. ¿Y ahora qué, Marisol? ¿Qué vas a hacer con toda esta nueva información? No lo sé, era honesta. Parte de mí todavía no cree que sea real. Sigo esperando despertar y descubrir que fue un sueño extraño. No es un sueño, es tu nueva realidad, y tienes decisiones que tomar. Tenía razón, pero antes de poder pensar en el dinero necesitaba procesar lo otro. Roberto había vuelto. David estaba en crisis. Jessica estaba embarazada. Mi familia estaba rota, pero tal vez, solo tal vez, no más allá de reparación. El teléfono sonó. Era el abogado que Roberto había mencionado, Raúl Mendoza. Doña Marisol, buenos días. Disculpe molestarla tan temprano. Don Roberto me pidió que la contactara cuando usted estuviera lista para discutir los asuntos legales del fideicomiso y las propiedades. Señor Mendoza, necesito tiempo. Todo esto es abrumador. Por supuesto, lo entiendo perfectamente, pero hay un asunto urgente que requiere su atención inmediata. Mi estómago se apretó. ¿Qué asunto? Los impuestos sobre las propiedades rentadas. Han estado siendo pagados de las cuentas de renta, pero legalmente, como usted es la propietaria registrada, necesita firmar las declaraciones de impuestos. Si no lo hace antes del 30 de noviembre, es decir, en 2 días, podría haber penalidades significativas. Suspiré. Así era la vida real. Incluso cuando heredas una fortuna hay papeleo. Puede venir a mi casa, no me siento cómoda yendo a una oficina todavía. Por supuesto. ¿Le parece bien mañana a las 10 a.m.? Está bien. El domingo a las 10 a.m. en punto, Raúl Mendoza tocó mi puerta. Era un hombre de unos 55 años, con lentes y un maletín de cuero gastado. Rosa insistió en quedarse durante la reunión. Para que tengas un segundo par de oídos, dijo. Durante las siguientes 2 horas, el señor Mendoza desplegó documento tras documento sobre mi mesa de comedor. Aquí están las escrituras de las 3 propiedades. Todo a su nombre, doña Marisol. Todo legal y registrado apropiadamente. Pasó las escrituras. Ahí estaba mi nombre una y otra vez. Propietaria, dueña, beneficiaria. El apartamento en la Carolina, 3 dormitorios, 2 baños, 120 metros cuadrados. Valorado en 180,000 según la última tasación del municipio. Me mostró fotos.
Era hermoso, moderno, con vista a un parque, el tipo de lugar donde siempre soñé vivir, pero nunca pensé que podría permitirme. La casa en Cumbayá, 2 plantas, jardín, pequeño garage, actualmente rentada a una familia de profesionales por $600 al mes. El contrato vence en marzo del próximo año. Usted puede renovarlo o pedirles que se vayan. Más fotos. Una casa encantadora en un barrio seguro. Y el local comercial en el centro histórico, 85 metros cuadrados, rentado a Panadería Artesanal San Francisco por $650 al mes. Ellos han sido inquilinos excelentes, siempre pagan a tiempo, mantienen el lugar impecable. ¿Y el dinero de las rentas?, pregunté. Usted dijo que se ha estado acumulando. Sí, en 2 cuentas separadas en el Banco Pichincha sucursal principal, ambas a su nombre. Esta es la información de acceso. Me entregó sobres con tarjetas de débito y pins. La cuenta de Cumbayá tiene actualmente 57 y 21. La cuenta del centro histórico tiene 62, 117 y 88. Total de 119, 961,9 disponible inmediatamente. Casi $120,000. Simplemente sentados ahí, esperándome. ¿Y el fideicomiso de Miami? Mi voz temblaba. Ah, ese es más complicado. El señor Mendoza sacó una carpeta gruesa. El fideicomiso está regido por leyes de Florida. Para acceder a esos fondos, usted necesitará viajar a Miami para firmar documentos en persona, o podemos hacer un poder notarial apostillado aquí en Ecuador para que yo pueda actuar en su nombre. ¿Cuánto hay exactamente? Según el último estado de cuenta de hace 2 semanas, 1973,422,67, ha estado ganando aproximadamente 4% de interés anual reinvertido automáticamente. $1,073,000. Rosa apretó mi mano bajo la mesa. Doña Marisol, el señor Mendoza se quitó los lentes y me miró directamente. Entiendo que esto es abrumador, pero necesito que entienda algo importante. Este dinero es legítimamente suyo. No hay trucos, no hay condiciones escondidas. Don Roberto lo puso todo a su nombre sin restricciones. Usted puede hacer lo que quiera con él. Él puede quitármelo. No, legalmente él renunció a todo derecho sobre estos fondos cuando estableció el fideicomiso. Incluso si quisiera no podría recuperarlo. Eso me trajo un extraño consuelo. No dependía de la buena voluntad de Roberto. El dinero era mío por derecho legal. Y los impuestos ya fueron pagados, sobre las propiedades, sobre las rentas, sobre el fideicomiso. Todo está al día. Lo único que necesitamos es su firma en las declaraciones de este año. Pasó los documentos. Leí cada página cuidadosamente, Rosa leyendo sobre mi hombro. Todo parecía estar en orden. Firmé. Y con esa firma oficialmente me convertí en dueña de mi nueva realidad. El miércoles siguiente fue nuestra primera sesión de terapia familiar obligatoria. La doctora Elena Vargas tenía su consultorio en un edificio moderno en el barrio La Paz. Llegué temprano nerviosa. Rosa me había acompañado en taxi y esperaba en la sala de espera. «Estaré aquí cuando termines», me aseguró. David y Jessica llegaron 5 minutos después. David se veía terrible, ojos hundidos, barba sin afeitar, ropa arrugada. Jessica lo sostenía del brazo como si tuviera miedo de que se fuera a caer. «Hola, mami», dijo David en voz baja sin mirarme a los ojos. «Hola, hijo». Silencio incómodo. Roberto fue el último en llegar exactamente a tiempo. Vestía pantalones de vestir y camisa como siempre. Su cabello plateado perfectamente peinado. Se veía como lo que era un hombre exitoso de 70 años, que había hecho millones en construcción. Me dolió el corazón de formas complicadas al verlo. La doctora Vargas nos recibió en su oficina. Un espacio cálido con sofás cómodos y plantas verdes. Era una mujer de unos 45 años con una presencia calmada que inmediatamente me hizo sentir más segura. «Bienvenidos, soy la doctora Elena Vargas, especialista en terapia familiar y trauma. Antes de comenzar, quiero establecer las reglas de este espacio». Habló durante 5 minutos sobre confidencialidad, respeto, honestidad. Luego nos miró a cada uno. «Ustedes están aquí porque su familia está en crisis. Crisis no es el fin. Crisis es una oportunidad para cambio profundo, pero solo si están dispuestos a hacer el trabajo difícil. Están dispuestos uno por uno, asentimos. Bien, Marisol, comencemos con usted.
Cuénteme cómo se siente en este momento sentada en esta habitación con estas 3 personas. Tomé aire profundo. Me siento confundida, asustada, enojada, aliviada, todo al mismo tiempo. Exploremos el enojo. ¿Con quién está enojada? Con todos. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Con David por amenazarme, con Roberto por abandonarme y luego rescatarme con dinero que nunca pedí, con Jessica por traer a Roberto sin preguntarme primero, y conmigo misma por no haber visto las señales, por haber sido tan ingenua. ¿Ingenua sobre qué? Sobre todo, las lágrimas comenzaron a caer. Fui ingenua pensando que el sacrificio era amor, que trabajar hasta el agotamiento haría a David un mejor hombre, que ser fuerte significaba nunca pedir ayuda, que la pobreza era noble si la soportabas en silencio. La doctora Vargas asintió. Esas son creencias muy profundas. ¿De dónde vienen? De mi educación. Mis padres eran granjeros en Iowa, pobres pero orgullosos. Me enseñaron que el trabajo duro y el sacrificio eran las mayores virtudes, que pedir ayuda era debilidad, que debías arreglártelas con lo que tenías. ¿Y aplicaste esas creencias a tu vida aquí en Ecuador? Sí. Cuando Roberto se fue pensé que tenía que probarlo, probar que podía hacerlo sola, que no necesitaba a nadie, que mi valor como madre se medía por cuánto podía soportar. David, la doctora Vargas, se giró hacia mi hijo. ¿Cómo te afectó crecer viendo a tu madre vivir de esa manera? David levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Me hizo sentir culpable. Todo el tiempo. Cada vez que mami trabajaba tarde. Cada vez que la veía cansada. Cada vez que comía y ella decía que no tenía hambre. Yo sabía que era porque no había suficiente comida y estaba guardándola para mí. Su voz se quebró. Crecí sintiendo que era una carga, que mi existencia le costaba todo a mi madre, y desarrollé esta deuda emocional imposible de pagar, una deuda que se hizo más y más grande con cada año. ¿Y cómo trataste de pagar esa deuda? Trabajando, ganando dinero, pensando que si podía mantenerme a mí mismo, si podía eventualmente cuidar de ella, entonces finalmente sería digno de su sacrificio. Y cuando perdiste tu trabajo, sentí que había fallado en la única cosa que importaba. No solo perdí un empleo, perdí mi valor como hijo, como hombre, como ser humano. La doctora Vargas dejó que el silencio se asentara por un momento. Roberto, finalmente dijo, usted creó esta situación al irse. Cuénteme por qué pensó que era la decisión correcta. Roberto habló lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando me diagnosticaron con cáncer terminal entré en pánico. No pensé en Marisol o David. Pensé en mí, en mi miedo a morir, en mi terror a deteriorarme, en mi... Hizo una pausa, en mi cobardía fundamental, porque eso es lo que fue, no nobleza, no sacrificio, cobardía pura. Continúe. Me convencí de que los estaba liberando, que sería más fácil para ellos odiarme que verme morir. Pero la verdad es que no podía soportar verlos verme morir. No podía soportar ser vulnerable, débil, necesitado. Preferí ser el villano que el paciente. Y después cuando sobreviviste, después fue peor, porque entonces no tenía la excusa del cáncer. Entonces era solo orgullo, vergüenza, el tiempo que había pasado. Cada año que no regresaba hacía más imposible regresar. Así que en lugar de volver enviabas dinero. Sí, dinero anónimo, fideicomisos secretos, propiedades a su nombre sin que lo supiera. Pensé que estaba ayudando, pero realmente estaba comprando, no sé qué. Absolución, una forma de sentirme menos culpable mientras seguía ausente. Jessica, la doctora Vargas, se giró hacia mi nuera, quien había estado en silencio. Cuénteme sobre su rol en todo esto. Jessica se secó las lágrimas. Yo solo quería ayudar. Ver a David destruyéndose a sí mismo, volviéndose alguien que no reconocía. Estaba desesperada. Cuando encontré a Roberto en Facebook, pensé tal vez un padre puede ayudar de maneras que una esposa no puede. ¿Le contaste a David que habías contactado a Roberto? No. Tenía miedo de que se enojara, de que me acusara de traición, de que me dejara. ¿Tienes miedo de que David te deje? Todo el tiempo. La voz de Jessica era apenas un susurro. Especialmente ahora que estoy embarazada.
Sigo pensando, ¿y si se va como su padre? ¿Y si abandona a nuestro bebé? David giró hacia ella bruscamente. Jessica, yo nunca... No lo sabes. Jessica lo interrumpió. No puedes prometerme eso, porque tu padre tampoco pensaba que iba a abandonar a su familia. Y mírate ahora, amenazaste a tu propia madre. ¿Cómo sé que en 20 años no amenazarás a nuestro hijo? El silencio era ensordecedor. David, la doctora Vargas, habló suavemente. ¿Qué le dirías a Jessica para responder esa pregunta? David tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, su voz estaba llena de lágrimas. No puedo prometerte que nunca voy a equivocarme, que nunca voy a luchar, que nunca voy a tener días oscuros donde todo parezca imposible. Pero puedo prometerte esto, no voy a huir. Voy a hacer la terapia. Voy a hacer el trabajo. Y si alguna vez siento que estoy perdiendo el control de nuevo, voy a pedir ayuda. No voy a esperar hasta amenazar a las personas que amo. ¿Y cómo va a cumplir esa promesa? Preguntó la doctora Vargas. Ya empecé. Tuve mi primera sesión de terapia individual ayer, con el doctor Ramón Torres, especialista en depresión y manejo de ira. Me diagnosticó con depresión mayor y me recetó antidepresivos. Esto era nuevo para mí. ¿Antidepresivos? Sí, mami. El doctor Torres dice que probablemente he tenido depresión sin diagnosticar durante años. Que el desempleo solo fue el gatillo, pero las raíces son mucho más profundas. Toda esa culpa, esa presión, esa sensación de nunca ser suficiente, son síntomas clásicos. Eso es un paso muy valiente, David, dijo la doctora Vargas. Admitir que necesitas ayuda médica además de terapia. Muchos hombres no pueden hacer eso. No tengo opción. No si quiero ser el padre que mi hijo merece. No si quiero ser el esposo que Jessica merece. No si quiero... Miró hacia mí. No si quiero ser el hijo que mi madre mereció tener. Me quebré. Lloré como no había llorado en años. Hijo, logré decir entre sollozos. Tú eres el hijo que merecí. Cometiste errores terribles, sí. Pero sigues siendo mi David. Y te amo. Y quiero que sanes. Nos abrazamos entonces en el consultorio de la doctora Vargas, llorando juntos como no lo habíamos hecho desde que era un niño pequeño asustado por una pesadilla. La doctora Vargas nos dio tiempo. Finalmente, cuando nos separamos, dijo: Esta es sanación. Esto es lo que construiremos juntos en los próximos meses. Honestidad brutal, vulnerabilidad, responsabilidad y amor que no está condicionado a perfección, sino a esfuerzo genuino. Salimos de esa primera sesión agotados, pero esperanzados. Por primera vez en meses sentí que tal vez, solo tal vez, mi familia podría sobrevivir esto. La segunda semana decidí finalmente ver las propiedades en persona. El señor Mendoza me llevó primero al apartamento en la Carolina donde David y Jessica estaban quedándose. Toqué la puerta nerviosa. Jessica abrió. Doña Marisol, qué sorpresa. Pase, pase. El apartamento era más hermoso de lo que las fotos mostraban. Pisos de madera, ventanas grandes, cocina moderna. El tipo de lugar donde gente rica vivía. Este lugar es increíble, dije mirando alrededor. Lo es, Jessica sonrió. Nos ha dado tanto espacio para respirar. David está durmiendo mejor. Yo también. ¿Cómo van las cosas entre ustedes? Mejor. No perfectas, pero mejor. Él está tomando sus medicamentos. Va a terapia cada 3 días. Y habla conmigo. Realmente habla. Sobre sus miedos, sus inseguridades, todo. David salió del dormitorio. Se veía diferente, más descansado aunque todavía triste. Mami, no sabía que vendrías. Solo quería ver el lugar, asegurarme de que estén cómodos. Estamos más que cómodos. Estamos agradecidos. Se sentó en el sofá. Mami, he estado pensando mucho, sobre el dinero, sobre todo. ¿Sí? No quiero nada de eso, del fideicomiso de las propiedades. Nada. Es tu dinero. Te lo ganaste soportando 29 años de mi padre ausente. No voy a tocarlo. David, no, déjame terminar. Pasé 6 meses sintiéndome entitled a tu ayuda, creyendo que me debías algo, y estaba equivocado, completamente equivocado. Tú no me debes nada, nunca me debiste nada. Criaste a un hijo con amor, y eso fue suficiente, más que suficiente. Pero vas a ser padre pronto, necesitarás ayuda. Y cuando la necesite te la pediré educadamente, como un hijo adulto pide ayuda a su madre, no como un entitled brat que exige y amenaza.
¿De acuerdo? Lo abracé. De acuerdo. La tercera semana visité la casa en Cumbayá. Los inquilinos, una pareja joven con 2 niños, estaban sorprendidos de conocerme. Doña Marisol, no sabíamos que usted era la dueña. El señor Mendoza siempre manejaba todo, dijo la esposa. Bueno, ahora estoy más involucrada. ¿Están felices aquí? Muy felices. Es un vecindario seguro, buenas escuelas, todo lo que necesitamos. Esperamos poder renovar el contrato en marzo. Me parece perfecto. También visité la panadería que rentaba mi local comercial. Don Alfonso, el dueño, era un hombre de 60 años que había estado horneando durante 40 años. Su local ha sido una bendición, doña Marisol, me dijo mientras me ofrecía pan recién horneado. La ubicación es perfecta, y el precio de la renta ha sido muy justo. Muchos propietarios nos habrían subido los costos hace años. No voy a subirle la renta, don Alfonso. Usted es buen inquilino. Eso vale más que dinero extra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, muchas gracias. La cuarta semana tuve mi primera sesión de terapia individual con la doctora Vargas. Marisol, hemos estado trabajando en terapia familiar. Pero ¿cómo estás tú? Independientemente de David, de Roberto, de todo. ¿Cómo está Marisol? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en... No podía recordar cuánto tiempo. No lo sé, confundida. Tengo todo este dinero ahora y no sé qué hacer con él. Me siento culpable por tenerlo cuando otros necesitan más. ¿Culpable por qué? Porque no me lo gané. Apareció de la nada, mientras hay gente trabajando 3 empleos que nunca tendrá esta seguridad. Marisol, trabajaste 2 empleos durante 30 años. Criaste un hijo sola. Sobreviviste a abandono, pobreza, lucha constante. ¿De verdad crees que no te ganaste la seguridad? Pero no gané este dinero específico. No directamente. Pero el dinero vino a ti porque Roberto se sintió culpable por el sufrimiento que te causó. En cierto sentido es compensación, restitución. No perfecta, pero algo. Lo pensé. Supongo que tienes razón. ¿Y qué quieres hacer con el dinero si no hubiera juicio, si no hubiera expectativas? ¿Qué te haría feliz? Pensé cuidadosamente. Quiero ayudar a David y Jessica con el bebé, pero no dándoles todo, solo asegurándome de que el bebé tenga lo que necesita. Quiero donar algo al refugio de violencia doméstica donde las oficiales dijeron que podía ser voluntaria. Quiero vivir sin preocuparme por cada dólar. Tal vez viajar un poco, ver cosas que nunca pude ver. Esas son cosas hermosas y razonables. ¿Por qué te sientes culpable por quererlas? Porque me enseñaron que desear cosas es egoísta. Y si te dijera que cuidarte a ti misma no es egoísmo sino salud, esa idea, que merecía cuidarme, era revolucionaria para mí. La semana 5 empezó bien. David había encontrado un trabajo nuevo, supervisor de construcción en una empresa pequeña. No era su empresa anterior, y pagaba un poco menos $900 al mes, perspiró $200, pero era honesto y legal. Mi primer día es el lunes, me dijo en nuestra sesión de terapia del jueves. Estoy tan orgullosa de ti, hijo. Pero el lunes por la noche Jessica me llamó llorando. Doña Marisol, necesito que venga al apartamento. Por favor. Llegué en 20 minutos. David estaba sentado en el piso del baño rodeado de vidrios rotos. Había golpeado el espejo. ¿Qué pasó?, pregunté. Primer día de trabajo, Jessica explicaba entre sollozos. El jefe lo trató mal. Le gritó frente a otros empleados. Le dijo que era lento, inútil. Y cuando David llegó a casa, rompí el maldito espejo. David murmuró. Su mano derecha sangraba de varios cortes pequeños, porque en el reflejo solo podía ver un fracaso. Un perdedor que no puede ni aguantar un día de trabajo sin que lo humillen. Me senté en el piso junto a él sin importarme los vidrios. Hijo, ¿lastimaste a Jessica? No, nunca. Ni la toqué, ni le grité. Cuando sentí la ira subiendo, le dije que se fuera al dormitorio, que cerrara la puerta. Y luego golpeé el espejo. Eso es progreso, David. Me miró con incredulidad. Progreso, mami, rompí un espejo. Pero no lastimaste a tu esposa. Reconociste la ira. Te aislaste. Destruiste un objeto inanimado en lugar de dirigir la violencia a una persona. Eso no es perfecto, pero es mejor que hace un mes. La doctora Vargas dijo lo mismo cuando le llamé, admitió Jessica. Dijo que la sanación no es lineal, que habrá retrocesos. Pero me siento como basura.
David sollozó. Quiero ser mejor. Ahora. No gradualmente. Ahora. No funciona así, hijo. La sanación toma tiempo. Lo llevamos a urgencias para que curaran sus cortes. 4 puntos en la mano derecha. El doctor fue firme. Si vuelve a golpear vidrio podría cortar un tendón. Necesita encontrar otras formas de manejar la ira. David asintió avergonzado. Pasé esa noche con ellos en el apartamento asegurándome de que David estuviera bien. Hablamos hasta las 3 a.m. sobre frustraciones, sobre expectativas, sobre cómo el mundo no siempre es justo, pero no podemos controlar eso, solo nuestras reacciones. ¿Vas a renunciar al trabajo?, pregunté. No, voy a volver mañana. Voy a hacer mi trabajo. Y si el jefe vuelve a gritarme, voy a respirar profundo y recordar que su opinión de mí no define mi valor. Bien, la semana 6 trajo otro desafío. Roberto apareció en mi casa sin avisar. Marisol, necesitamos hablar. Pudiste haber llamado primero. Lo sé, disculpa, pero he estado posponiendo esto y no puedo más. Necesito que sepas. Necesito explicarte todo. No la versión resumida que dije en la fiscalía. La verdad completa. Contra mi mejor juicio lo dejé entrar. Durante las siguientes 3 horas, Roberto me contó todo. Sobre el diagnóstico de cáncer, los dolores de cabeza que ignoró durante meses, el pánico cuando finalmente fue al doctor, el terror absoluto de la palabra terminal. Tenía 41 años, Marisol. Pensé que tenía toda la vida por delante. Y de repente me dicen que tengo 6 meses. ¿Cómo procesas eso? Hablando con tu esposa, con tu familia, no huyendo. Lo sé, pero yo no pude. La idea de que me vieras deteriorarme, de que David recordara a su padre vomitando por la quimioterapia, perdiendo el cabello, gritando de dolor, no podía soportarlo. Así que nos hiciste sufrir diferente. Abandono en lugar de muerte. Sí, y fue egoísta. Completamente egoísta. Elegí mi comodidad emocional sobre tu derecho a despedirte. Sobre el derecho de David a estar con su padre en los últimos meses. Me contó sobre Miami. Sobre su primo Eduardo que lo acogió, sobre los tratamientos experimentales, el dolor, la incertidumbre. Y luego milagrosamente la remisión. Cuando el doctor dijo está en remisión completa, no sentí alegría, sentí terror, porque significaba que tenía que enfrentar lo que había hecho, y no tuve el valor. ¿Cuándo finalmente tuviste el valor? Cuando Jessica me llamó hace 3 semanas, cuando me dijo que David había amenazado con lastimarte. En ese momento supe si no venía ahora nunca vendría, y mi cobardía destruiría otra generación. ¿Y qué quieres de mí, Roberto? ¿Perdón? No, no merezco tu perdón. Quiero que sepas que lo siento, que si pudiera volver atrás y hacerlo diferente lo haría, y quiero ser parte de la vida de mi nieto si me lo permites. No como padre de David, ese barco navegó hace décadas, pero tal vez como abuelo. Como alguien que puede compartir sabiduría ganada a través de errores terribles. Lo pensé durante largo rato. No sé si puedo perdonarte. No sé si quiero perdonarte. Pero puedo intentar no odiarte. Puedo intentar ver que eras un hombre asustado que tomó malas decisiones. Eso no excusa lo que hiciste, pero tal vez me permite dejar ir algo del resentimiento que he cargado durante 29 años. Eso es más de lo que merezco. Sí lo es. Roberto se fue después de eso, pero algo había cambiado. No perdón completo, pero tal vez el comienzo de aceptación. La semana 7, el Dr. Torres, terapeuta de David, solicitó una sesión conjunta con David y conmigo. Marisol, David ha estado haciendo trabajo excelente en terapia individual, pero hay algo que necesitamos abordar y creo que sería beneficioso que usted esté presente. ¿Qué es? En la sesión David habló sobre algo que nunca había mencionado. Mami, estoy enojado contigo. Me quedé helada. ¿Enojado conmigo? Sí, y sé que suena terrible. Sé que tú eres la víctima en todo esto, pero en terapia estamos trabajando en ser completamente honestos sobre sentimientos, incluso los irracionales. Continúa. Estoy enojado porque tu sacrificio me robó la opción de tener una niñez normal. Cada vez que trabajabas doble turno, cada vez que te saltabas comidas, cada vez que usabas ropa vieja, me hacías sentir que yo era la razón de tu sufrimiento. Nunca me preguntaste si quería que sacrificaras tanto. Solo lo hiciste. Y luego toda mi vida tuve que cargar con esa deuda. Dolía escucharlo, pero el doctor Torres me animó. Respire, Marisol, deje que hable. Y sé que no fue tu intención. Sé que lo hiciste por amor.
Pero el resultado fue el mismo. Crecí sintiendo que debía mi existencia completa, que cada respiración que tomaba te costaba algo. Y eso me hizo incapaz de valorarme a mí mismo independientemente de lo que podía hacer por ti. Las lágrimas rodaban por mi rostro. Lo siento, David. Nunca quise que te sintieras así. Lo sé, pero pasó, y necesito que lo sepas para que podamos trabajar en ello. El doctor Torres intervino. Marisol, ¿puede entender la perspectiva de David sin tomarlo como ataque personal? Lo intenté. Realmente lo intenté. Creo que sí. Yo pensé que el sacrificio era amor, pero lo que David necesitaba no era una mártir. Era una madre que también se cuidaba a sí misma. Una madre que modelaba balance, no solo resistencia. Exactamente, dijo el doctor Torres. ¿Y David puede entender que su madre hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía? Sí, David asintió. Y por eso no la culpo. Solo necesitaba que supiera cómo me afectó. Esa sesión fue dolorosa pero necesaria. La semana 8 trajo noticias inesperadas. Rosa tocó mi puerta un martes por la tarde. Marisol, tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? Mi hijo en Miami llamó ayer, después de 5 años sin hablar. Rosa tenía un hijo, Miguel, que se había mudado a Estados Unidos en el 2020 y había cortado contacto. Era un dolor que ella raramente mencionaba. ¿Qué quería? Disculparse. Dijo que había estado en terapia por sus propios problemas y se dio cuenta de que me había tratado mal, que había estado enojado por cosas de su niñez y había dirigido esa ira hacia mí, y quiere reconectarse. Rosa, eso es maravilloso. Lo es, pero también me hizo pensar, ver tu situación con David, ver cómo están trabajando en sanar. Me dio esperanza de que Miguel y yo también podemos reparar lo nuestro. Absolutamente pueden. Y quiero agradecerte. Ver tu valentía al enfrentar esta crisis, al no solo barrer todo bajo la alfombra, me inspiró a aceptar la llamada de Miguel en lugar de colgar. Así que gracias. Nos abrazamos, dos madres que habían sufrido, que habían peleado, que estaban aprendiendo lentamente que podíamos ser más que nuestro dolor. Marzo llegó con lluvia y con una Jessica de 8 meses de embarazo muy incómoda. Doña Marisol, ya no puedo ver mis pies, se quejaba. Y el bebé patea constantemente. Faltan solo 4 semanas más, hija. David había estado asistiendo a clases de preparación para el parto. Me mostró orgulloso su certificado de padre preparado. Sé cómo hacer respiraciones, cómo ayudarla durante las contracciones, todo. Estoy orgullosa de ti. Habíamos decidido que cuando llegara el bebé, todos estaríamos presentes en el hospital, David, Jessica, yo y sí, Roberto también. Jessica había insistido en que Roberto estuviera. Es el abuelo del bebé, había dicho, y ha estado tratando. Merece conocer a su nieto. La decisión sobre dónde vivirían después del nacimiento se había resuelto, se quedarían en el apartamento de la Carolina. Yo insistí. Es tuyo, David. Bueno, legalmente es mío, pero es tuyo para usar. El bebé necesita un hogar estable, y ustedes necesitan espacio. Y la renta, sí, no hay renta entre familia. Solo prométeme que cuidarán el lugar y que me dejarán visitar a mi nieto cuando quiera. Todos los días, si quieres, mami. También había tomado otras decisiones sobre el dinero. Después de mucha terapia y reflexión, creé un plan. $200,000 en mi cuenta de retiro personal para vivir cómodamente el resto de mi vida. $300,000 en un fideicomiso para el bebé, para educación disponible cuando cumpliera 18. $150,000 donados a varias causas: refugio de violencia doméstica, investigación de cáncer, programa de alimentación escolar. El apartamento, la Carolina para David y Jessica. La casa Cumbayá seguiría rentada a ingreso pasivo para mí. El local comercial también seguiría rentado, más ingreso pasivo. El resto, $423,600 en inversiones conservadoras para emergencias futuras. El señor Mendoza había ayudado con todos los arreglos legales. Todo estaba documentado apropiadamente. ¿Estás segura de esto, Marisol?, me preguntó la doctora Vargas en nuestra sesión individual. Sí, no necesito millones. Necesito seguridad. Necesito saber que si me enfermo puedo pagar, que si quiero viajar puedo, que no tengo que preocuparme por cada centavo. El resto puede hacer más bien ayudando a otros. Eso es muy sabio. A las 3 a.m. del 28 de marzo mi teléfono sonó. Era David. Mami, Jessica está en trabajo de parto. Vamos camino al hospital. Voy para allá.
Llamé a Rosa, quien insistió en acompañarme. Roberto llegaría por su cuenta. Cuando llegamos al hospital metropolitano, David estaba en la sala de espera caminando de un lado a otro. ¿Cómo está?, pregunté. Dilatada a 4 centímetros. Dicen que faltan varias horas todavía. Está con dolor, pero manejándolo bien. Roberto llegó 15 minutos después. Se veía nervioso, inseguro de si debía estar ahí. Gracias por venir, dije simplemente. No me lo perdería por nada del mundo. Las horas pasaron lentamente. David entraba y salía de la sala de parto actualizándonos. 6 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros, ya casi. Roberto y yo nos sentamos uno al lado del otro en la sala de espera, unidos por este momento, pero separados por décadas de dolor. Marisol, dijo Roberto suavemente, hay algo que quiero que sepas. ¿Qué? Ver a David estos últimos meses, ver su lucha, su esfuerzo por mejorar, me ha hecho darme cuenta de algo. Él es mejor hombre que yo. A su edad yo huí de mis responsabilidades. Él está enfrentándolas, está haciendo terapia, está tomando medicamentos, está haciendo el trabajo duro que yo nunca hice. Es un buen hombre que cometió errores, como todos nosotros. Sí, y su hijo va a tener algo que el nuestro nunca tuvo: un padre presente, un padre que se queda, un padre que hace el trabajo. En ese momento David salió corriendo de la sala de parto con una sonrisa enorme. Es hora, el bebé está llegando. Nos pusimos de pie. David regresó corriendo adentro. Esperamos en agonía dulce durante 20 minutos más. Y entonces el sonido más hermoso del mundo, el llanto de un bebé recién nacido. David salió con lágrimas corriendo por su rostro. Es un niño. Nathan Robert Vega. 7 libras 3 onzas. Perfecto. Completamente perfecto. ¿Puedo verlo?, pregunté. En unos minutos. Están limpiándolo y checándolo. Pero mami. Su voz se quebró. Cuando lo sostuve, cuando vi su carita, juré que voy a ser el padre que él merece. Voy a romper el ciclo. Voy a quedarme. Lo abracé fuerte. Lo sé, hijo. Lo sé. 20 minutos después nos permitieron entrar a la habitación de recuperación de 2 en 2. Fui primero con David. Jessica estaba en la cama exhausta pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Doña Marisol, conozca a su nieto. Tomé al bebé en mis brazos y miré su carita perfecta. Tenía los ojos cerrados, pequeños puños apretados, respirando suavemente. Era perfecto. Hola, Nathan, susurré. Soy tu abuela, y te voy a querer tanto. Te voy a dar todo el amor que tengo, pero voy a hacerlo diferente de como quise a tu papá. Voy a quererte sin asfixiarte con sacrificio. Voy a cuidarte sin hacerte sentir que me debes algo. Voy a amarte con libertad, no con deuda. David estaba llorando de nuevo. Gracias, mami, por todo, por no rendirte conmigo, por darme otra oportunidad, por enseñarme que la familia vale la pena pelear por ella. Después fue el turno de Roberto. Lo vi sostener a su nieto con manos temblorosas. Hola, pequeño Nathan, escuché que le susurraba. No te conozco todavía, pero ya te quiero, y voy a estar aquí para ti. No voy a cometer los errores que cometí con tu papá. Voy a quedarme, voy a ser presente, voy a ser el abuelo que mereces. Cuando salimos del hospital esa mañana, el sol estaba saliendo sobre Quito. Una nueva vida había llegado al mundo, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Estoy sentada en mi sala. No la casa vieja y pequeña donde pasé décadas luchando, sino en un apartamento nuevo que compré para mí en un edificio con elevador. Mis rodillas lo agradecen. Es modesto pero cómodo. Tiene 2 dormitorios, uno para mí, uno para cuando Nathan se quede conmigo. Hoy es domingo, día de almuerzo familiar. David llega primero con Jessica y Nathan, quien ahora tiene 6 meses y está comenzando a sentarse solo. David se ve bien. Ha ganado peso saludable, sonríe, más sus ojos tienen vida otra vez. Mami, Nathan dijo mamá esta mañana, anuncia orgulloso. Todos los bebés dicen mamá primero. Jessica se ríe. No significa que te está llamando específicamente. Déjame tener esto, David suplica en broma. Roberto llega poco después con vino y postre. Ha alquilado un apartamento a 3 cuadras de aquí. Ve a Nathan 2 veces por semana. No es un padre para David. Ese barco definitivamente navegó. Pero son amigos tal vez. O al menos 2 hombres trabajando en reparar lo que se rompió hace tanto tiempo. Rosa María Elena y Carlos también vienen.
Se han convertido en parte de nuestra familia extendida. Mientras comemos el seco de pollo que preparé ahora, puedo permitirme cortes buenos de carne, miro alrededor de la mesa. Una familia rota que se está sanando. No perfecta. Nunca perfecta. Pero tratando. David todavía tiene días malos. Días donde la depresión lo golpea duro. Pero toma sus medicamentos. Va a terapia. Habla con Jessica en lugar de tirar cosas. Trabaja en sí mismo. Jessica está floreciendo como madre. Ha vuelto a trabajar medio tiempo haciendo manicuras desde casa. Está ahorrando para eventualmente abrir su propio salón. Roberto está aprendiendo a ser parte de una familia otra vez. Es incómodo a veces. Hay momentos donde el pasado pesa demasiado, pero está intentando. Y yo estoy aprendiendo a vivir para mí misma. Tomé mi primer viaje en 50 años el mes pasado. Una semana en las Islas Galápagos. Fue mágico. Volví con 300 fotos y memorias que atesoraré para siempre. También comencé a trabajar como voluntaria en el refugio de violencia doméstica 2 días a la semana. Comparto mi historia con otras mujeres que están pasando por crisis familiares. Les digo que sí hay esperanza, que sí hay vida después del trauma, que pedir ayuda no es debilidad sino fortaleza. Después del almuerzo sostengo a Nathan mientras duerme en mis brazos. Miro su carita perfecta y pienso en todo lo que ha pasado para llegar a este momento. Una llamada telefónica amenazante que casi destruyó nuestra familia terminó revelando secretos que necesitaban salir a la luz. El dinero que nunca supe que tenía resultó ser menos importante que las conversaciones honestas que finalmente tuvimos. Roberto regresando después de 29 años fue traumático pero necesario. ¿En qué piensas, mami?, pregunta David. En lo lejos que hemos llegado. Todavía tenemos lejos por ir. Lo sé, pero mira hasta dónde hemos llegado en 9 meses. De amenazas y odio a esto. Señalo la mesa llena de familia y amigos. Si podemos hacer esto en 9 meses, imagina qué más podemos lograr. David sonríe. Tienes razón, como siempre. No siempre. Cometí muchos errores criándote, pero estoy aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Roberto se levanta para irse. En la puerta se detiene. Marisol, gracias por dejarme ser parte de esto. Sé que no lo merezco. Nadie merece familia, Roberto. La familia es algo que elegimos todos los días. Elegimos quedarnos. Elegimos hacer el trabajo. Elegimos perdonar cuando podemos y aceptar cuando no podemos. Y sí elegí dejarte ser parte de la vida de Nathan. No por ti, por él. Lo entiendo, y no lo voy a desperdiciar. Cuando todos se van, me siento en mi balcón mirando las luces de Quito, la ciudad que ha sido mi hogar durante 45 años. La ciudad donde sufrí tanto, pero también donde encontré fuerza que nunca supe que tenía. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de grupo de la terapia familiar. La doctora Vargas nos envía a todos el mismo mensaje cada semana. ¿Cómo van? ¿Qué desafíos enfrentaron esta semana? ¿Qué victorias tuvieron? David responde primero. Desafío: mal día en el trabajo. Victoria: hablé con Jessica en lugar de romper cosas. Llamé a mi terapeuta cuando sentí que perdía el control. Jessica: desafío: Nathan no durmió 3 noches seguidas, estoy agotada. Victoria: pedí ayuda a doña Marisol en lugar de tratar de ser supermamá. Roberto: desafío: sentir que no pertenezco cuando toda la familia está junta. Victoria: quedarme de todas formas en lugar de huir como hice antes. Y finalmente yo: desafío: aceptar que merezco ser feliz sin sentirme culpable. Victoria: reservé otro viaje, esta vez a Machu Picchu. Me voy en noviembre. La doctora Vargas responde: hermoso progreso, familia Vega. Los veo el jueves. Miro las estrellas. Pienso en todo lo que perdí. Años de lucha innecesaria, un matrimonio destruido por secretos, una relación con mi hijo casi rota por expectativas imposibles. Pero también pienso en lo que gané. Autoconocimiento, límites saludables, la capacidad de pedir ayuda y la comprensión de que el amor verdadero no requiere sacrificio hasta la autodestrucción. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, lo haría tal vez. Probablemente. Pero no puedo. Solo puedo seguir adelante. Y hacia adelante es exactamente hacia donde voy. Con Nathan, con David, con Jessica, con Rosa y mi comunidad que me sostuvo. Incluso con Roberto, incómodamente, imperfectamente. Hacia adelante. Siempre hacia adelante.
Si ustedes están viendo este video, si llegaron hasta aquí conmigo en este viaje, quiero que sepan algo. Ustedes no están solas. Si tienen un hijo que las trata mal, si tienen un esposo que las abandonó, si han sacrificado tanto que perdieron quienes eran, si están cargando deudas emocionales que nunca pidieron, ustedes no están solas. Y hay esperanza. Siempre hay esperanza. Pedir ayuda no es debilidad. Establecer límites con familia no es traición. Cuidarse a sí mismas no es egoísmo. Ustedes merecen ser tratadas con respeto. Ustedes merecen seguridad. Ustedes merecen vivir sin miedo. Y si yo pude hacerlo a los 71 años después de décadas de sufrimiento, ustedes también pueden. Por favor, en los comentarios cuéntenme sus historias. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Cómo las manejaron? ¿Qué aprendieron? Construyamos una comunidad aquí. Un lugar donde mujeres podamos apoyarnos mutuamente, compartir sabiduría, recordarnos que somos más fuertes de lo que pensamos. Si este video les ayudó de alguna manera, por favor denle like. Compartan con otras mujeres que puedan necesitar escuchar este mensaje. Y si quieren más historias como esta, historias reales de mujeres reales enfrentando crisis reales y saliendo más fuertes, suscriban al canal Abuela Recuerdo. Cada semana comparto más historias. Historias de sobrevivencia, de justicia, de empoderamiento, de esperanza. Activen la campanita para notificaciones. Y si pueden apoyarnos en Patreon o con el botón de gracias, cada aporte nos ayuda a seguir creando este contenido que tanto necesitamos. Sobre todo recuerden esto, su valor no se mide por cuánto aguantan. Se mide por cuánto amor propio tienen. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para sanar. Nunca es demasiado tarde para vivir la vida que merecen. Los quiero. Cuídense. Y nos vemos en el próximo video. Marisol Vega, Quito, Ecuador, septiembre 2026.